Suscríbete a La Panterita. 7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Personal Flow, conexión total. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Hildebrand y por AB, el cacique sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Hierropar, Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola Paraguay, hagamos que hoy tenga un mejor sabor que ayer. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Costanera Sur, construye TIC SA. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Rainpex, para sus marcas Leopard y Jack. Tokio, prendidos a tu vida. Isuzu, es invencible por naturaleza. Múnich Ultra, fluye con todo. Múnich Ultra, fluye con libertad. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Fortaleza, Arete Supermercados, donde da gusto comprar. Estás escuchando ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Saludos a todos. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Federico Arias, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Bruno. ¿Cómo está? No me digas que te sumas a la línea de Chun. No, porque viste que siempre es buen día, ¿cómo estás? Y yo tengo preparado el todo bien, buen día. Sí, buen día nada más y tuve que arrancar por el buen día. ¿Vos sabías, Federico, que se recomienda para un ejercicio mental para la gente que no, o que tiene ya problemas de, por ejemplo, Alzheimer, o para prevenir el Alzheimer? Vos te vas, por ejemplo, por una misma ruta siempre. Vos ya estás acostumbrado. Te recomiendan que cambies tus hábitos. Por ejemplo, vos colocás, siempre colocás una toalla en un lugar, eso tenés que cambiar. Entonces, tu mente siempre está en ejercicio. ¿Qué pasa? Vos a veces, por inercia, haces la cosa, ¿verdad? Entonces, cuando cambias, entonces vos mentalmente haces otro ejercicio para vos decir, no, acá no es acá, ¿entendés? Es diferente. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Se entendió bien la explicación, ¿verdad? Yo creo que lo que acaba de ocurrir entre... eso lo leí porque estoy estudiando casi ya medicina. Con razón que estás discutiendo hasta los autores. No, pero, a ver, dos cuestiones. Yo creo que lo que pasó entre vos y Federico me recuerda al lateral de Pachi con Gaby Báez. ¿Viste cuando no? Porque fue más corto de lo que suele ser. Por eso fue ese... Y lo que vos marcas... viste que el cerebro ya está automatizado con los movimientos. Entonces lo que vos hablabas de esas prevenciones es seguir estimulando con nuevas tareas y asignaturas. Pero está lo del camino, prefiero, porque lo otro, a mí la señora trabaja en mi casa, me vuelve loco con el tema de cambiármelo a las cosas. Está bien entonado. Que voy ya ese ejercicio. Tiene un trastorno. No, pero hay una patología, Dani, que hay gente que esconde las cosas. Sí, hay. Ella no escucha. No escucha a ella. Ojalá no. Es muy buena, es buenísima. Entonces el Alzheimer contigo, Federico, está lejísimo. No, vos sabés lo que es. ¿Dónde está? No. Hace ejercicio. De un simple hasta... No, increíble, pero... Ya se está apurado y tiene que... No previste, está apurado para una salida. Y suele pasar la mañana cuando venimos acá. Está Raúl Vicente Amarilla. Raúl, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Bruno. Saludo a la mesa. Felicidades, Raúl. ¿Cómo contemplaste el partido de ayer del triunfo del Olimpia frente a Patronato? Sí, mira, yo creo que ha sido un triunfo importante. Verdaderamente se ha dado un paso trascendental para la clasificación. Queda, es decir, la distancia que queda en este momento para clasificarse son mínimas y bueno, y depende de algunos resultados como para poder decir que estamos
la siguiente etapa de la Copa, ¿verdad? Pero aún así hay que trabajar, hay que seguir haciendo méritos para poder llegar a tan ansiada clasificación, ¿verdad? Creo que lo que se vio ayer ha dejado cosas importantes y nada, prepararse para lo que viene. Raúl, ¿te gustó la actitud, la entrega por momentos del Olimpia en el que corrían todos? ¿Crees que eso es un punto a rescatar? Bueno, yo creo que la forma que planteó Diego el compromiso era justamente para que se juegue de esa manera, ¿verdad? A base de velocidad y pases entre línea a profundidad para poder sacar esa virtud que tienen los jugadores que jugaron ayer, que es justamente la velocidad y el buen dominio de balón en ese sentido. Y creo que dio resultado, ¿verdad? Creo que lo que tanto Huguito, Diego y Fernando, yo creo que demostraron que verdaderamente que cuando están sincronizados, vamos a decir, en el juego, verdaderamente pueden hacer daño a cualquier defensa, ¿verdad? Raúl, lo de Salazar, ¿cómo está? ¿Qué pudieron ver desde el vestuario hasta el retorno aquí a Asunción? Él tiene un pequeño golpe en la rodilla. Fue revisado anoche y los estudios lo van a hacer en cuanto baje un poco la inflamación en la rodilla, y el lunes seguramente van a hacer los estudios. Es lo que anoche había comentado el doctor. Ayer, antes del partido, hablaban los comentaristas, vos sabés cómo es el tema, Raúl, ¿verdad? Que no va a jugar con un delantero, es la primera vez en la historia que Olimpia no va a jugar con un delantero. Y la propuesta del Olimpia fue un poco diferente, ¿verdad? Por eso sorprendió. Y previo al partido te diré que había gente escéptica a un buen resultado, a un buen partido del Olimpia. Bueno, verdaderamente a mí me llamó, vamos a decir, la atención, porque de la forma que implantó el equipo, y yo creo que más de uno quedó sorprendido, ¿verdad? Pero también hay que reconocer de que hemos visto de que es un entrenador que tiene temperamento, que tiene vamos a decir, bien planificado qué es lo que quiere hacer, qué es lo que planteará en cada compromiso, con las situaciones que está teniendo en este momento dentro del plantel, con gente importantísima que están en etapa de recuperación, más otra vez el contratiempo que tuvimos ayer
con Antolín en pleno calentamiento. Y ahora otra vez lo de Tucu, digo otra vez porque cada compromiso prácticamente se están perdiendo por lesiones jugadores que últimamente están respondiendo bastante bien, y él tiene que lidiar con todo eso, ¿verdad? Y tenemos gente joven que están dando a nivel de Copa Libertadores y Copa local, las primeras armas. Y algunos sí, ya los jóvenes hace tiempo que están, pero aún así le falta mucho roce todavía para poder llegar a plenitud, ¿verdad? Pero se está trabajando de la mejor manera posible para poder llegar a cada objetivo. Lastimosamente no hay ningún cuerpo técnico o plantel que pueda decir de que bueno, que el 50% te va a estar afuera del equipo base, ¿verdad? Así que son cosas que pasan y bueno, y hay que aceptar y hay que apechugar con lo que se tiene, ¿verdad? Algunas veces sale bien, otras veces sale mal, pero el no intentar, eso sí, sería de no arriesgar absolutamente nada, ¿verdad? Ahora, con respecto al campeonato local, Raúl, Richard Ortiz y Marcos Gómez ya podrían jugar contra Meliano el lunes. Decís que todavía tienen un tiempo para recuperarse, mirando un poco ya también lo que va a ser el próximo partido de Copa enfrentando a Atlético Nacional. Y bueno, se lo va a ver ahora. Mañana en el entrenamiento seguramente van a ser revisados por los doctores y en el momento que tengan el alta médica ya quedará a disposición de Aguirre y decidirá es lo que más le convenga en este caso a los dos y al plantel, ¿verdad? ¿Por qué hay una realidad en el campeonato y otra totalmente distinta en la Copa, Raúl? Y quizás porque ha sido un campeonato en donde no salieron las cosas y la motivación es diferente. En el campeonato local creo que también a medida que ellos parecía que iban a despegar, tuvieron problemas con jugadores fundamentales para el equipo y bueno, y fue quizás muchas veces eso también trabaja en la parte psicológica si uno no está fuerte y no está preparado para este tipo de situaciones. Y Olimpia, ustedes saben bien que Olimpia debe ser protagonista cada campeonato, sea cual fuese, ¿verdad? Pero también hay que ponerse en la situación institucional, ¿verdad? No es nada fácil en la forma en el cual se está. Llegó la etapa que no podían hacer ningún tipo de refuerzos al inicio del campeonato. Después se pudo, ya no se encontraba jugadores quizás que verdaderamente el técnico quería en su momento por las condiciones que había y bueno, y ahora a preparar lo que va a ser el clausura, ¿verdad? ¿Cuándo vuelve Derlis González? Ya se está trabajando, ¿verdad? Raúl, ¿sí? ¿Cuándo volvería Derlis González?
Y él tiene todavía para rato. Tiene todavía, creo que tendrá 2-3 meses más o menos todavía. Está en etapa de recuperación, comenzó su recuperación y esperemos tenerlo, lo que ojalá lo podamos tener en un poco en menos tiempo, ¿verdad? Pero también es arriesgar demasiado la vida del futbolista, ¿verdad? Volver a caer en un tipo de lesiones como esa, no. Yo creo que nosotros nunca, es decir, el Inter nunca ha hecho eso, nunca ha esforzado a ningún futbolista antes de estar en condiciones, ¿verdad? Primero porque es perjudicial para el futbolista. Raúl, ¿la pasaron bien? ¿No hubo ningún inconveniente con el traslado del estadio, la cancha de Colón? ¿Cómo fue la experiencia? No, sí hemos tenido el día de la suspensión, sí, esa incertidumbre que hubo. Pero ayer no hemos tenido ningún tipo de problemas. Absolutamente nada, todo bien coordinado y tanto a la llegada como a la salida. Muy bien todo. Raúl, ¿van a tratar de hacer fichaje para la segunda ronda de la Copa? ¿Se verás subsanar algunos inconvenientes que hay en cuanto a la FIFA, en cuanto a lo económico? Sí, estamos en eso, estamos trabajando, estamos preparando ya, vamos a decir, el terreno y ahí veremos. En un momento dado nos sentaremos a hablar y daremos nuestra opinión y ahí en comisión directiva ellos van a decidir todo, ¿verdad? Raúl, muchas felicidades, gracias por atendernos, muy gentil. Gracias, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Raúl Vicente Amarilla, el gerente institucional del Olimpia. Miguel Cardona no va a hablar por ahora, entonces teníamos las palabras de el hombre cercano al plantel en estos momentos en el Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Carga Olimpia, se mete con peligro, pelota que va para el Tito dispara de zurda, tiró, balazo, gol, gol, Tito Dios, gol del Olimpia, qué grande que sos Olimpia, Tito Dios, Tito Torres, un balazo de zurda, qué bárbaro, qué intensidad, que arranque el Olimpia, primero con Fernando Cardoso por derecha, después con Huguito Fernández, ya Tito Torres adentrándose contra el área, el ras del piso, el Tucu Salazar que cruza y aparece Tito Torres, el que hoy está portando la capitanía, esa que lucía en su momento Aurelio González, Rogelio Delgado, Carlos Alberto Quise y otros grandes como Gustavo Benítez, Hugo Ricardo Talavera, Raúl Vicente Amarilla. El Tito se hace capitán y Olimpia gana la República Argentina ante este discreto equipo de la B. Patronato 0, Olimpia 1, lo gana el tricampeón de América, el campeón del mundo 1-0. Estábamos hablando de la caída que tuvo el Tucu Salazar, que se repuso rápidamente y es él quien aprovecha la pelota puesta en profundidad, pica como puntero derecho, tira un centro de esos que siempre van para el que llega desde atrás, porque Cardoso en la función de número 9 arrastró la marca y que llegó libre de atrás y tiene buena pegada. Es Tito Torres, sí, el capitán de ahora, que le pega de zurda
a media altura hacia el poste derecho con fuerza para que Olimpia en la primera llegada comience castigando a Patronato, como lo gritó Aguirre en el banco de suplentes. Daniel Echur. Marcábamos que era un equipo que estaba diseñado para la velocidad, no para el manejo ni la posesión. Y así explotaron la de Tucu, el centro hacia adentro. Hoy Tito, que aparece más casi como un mediapunta, llega con todo para pisar el área, pegarle de primera, imposible para Salvá, para que Olimpia golpee primero en Santa Fe y se pueda alejar y acercarse a lo que es la zona de clasificación. El primero de Olimpia. A los 9 minutos, primera etapa Bruno, y es un golazo Apostol a ganar, lo cambia todo. Y es el gol 231 de la Copa Libertadores de América 2023. Es el quinto gol del Tito Torres en la historia de la Libertadores, el cuarto con la camiseta de Olimpia. Quintana para el gol, es que la Torres está, gol. Vaya pensando en la segunda fase de la Copa Libertadores. Primero Tito Torres, ahora Diego Torres, tras un balazo que saca el arquero Salvá y del rebote aparece Diego Torres. Balazo de Huguito Fernández, señores. Salvá no lo puede creer. Torres para la torre imaginaria que cerca que está Olimpia de la clasificación. Se agiganta siempre Olimpia fuera en las noches de Copa Libertadores. Olimpia es otra cosa, Olimpia es otra cosa, es otro nivel. Olimpia lo hace, Olimpia 2, Patronato 0. ¡Qué grande que sos, Olimpia! El tricampeón de América, el campeón del mundo, lo va redondeando por 2-0. Reclamaban los de Patronato, se autoriza, movió Patronato, el segundo de Olimpia, Daniel Junior. Lo que debe venir mucho antes, inclusive en el primer tiempo, llega en el momento donde había una serie de tiros de esquina donde le costaba a Olimpia sacar el balón. Y lo que marcábamos, después de cada córner de Patronato, Olimpia tenía una contra. Acá nuevamente desde la izquierda, entre los hugos que probaron a Salvá y termina dejándole el rebote a Diego Torres, y no es el Señor de los Anillos, pero sí las dos torres permiten que Olimpia saque un triunfo vital para la clasificación en Santa Fe y encarar los últimos dos partidos en Asunción para buscar sellar el paso a octavos. Federico Arias. Por fin Olimpia, por fin, porque esto tendría que haber llegado mucho antes respecto a lo que fue un momento de unos 10 minutos donde Patronato se creyó en serio que podía empatar, donde Olimpia creyó en serio que se lo podían empatar, porque la última desesperada de Romaña no llegando al cruce y Zárate sí en el área chica fue una postal, los dos remates que le quedaron a la gente de Patronato dentro del área, pero había que aceptar alguna contra y por fin lo hizo. Salvó en dos ocasiones, le quedó a Torres bien habilitado, con arco vacío, no dudó, y cuando estamos en la recta final, ahora sí se puede decir, Olimpia se acerca a Nacional de Medellín, un poco más de orden en la tabla, respeta a los históricos y los dos rivales que le tocaron, y Olimpia, sin hacer un partido convincente, lo gana porque, por supuesto, tiene más que este equipo de Patronato. El segundo de Olimpia. A los 30 minutos, segunda etapa Bruno, es un golazo Apostala, ganarlo cambia todo. Es el gol 232 de la Copa Libertadores 2023, primera anotación de Diego Torres en la historia de la Copa. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Tenelo de Aguirre y Alejandro Silva, por favor. Hablaron después del partido. Lo de Aguirre lanzando mensajes, muchachos. Más que mensajes, yo creo que era el consciente que se jugó por algo poco ortodoxo. Fíjate cuando vos le preguntaste a Raúl
Diplomáticamente Raúl dice, sí, nos sorprendió. Mira que lo hablamos mucho ayer en la previa. Sí, sí. Con Dani y Federico, ¿verdad? Hablamos mucho en la previa. Porque fue una de las formaciones, no digo que fue parecida a aquella de los 7 cambios jugueros, pero fue una de las formaciones más sorprendentes en los últimos tiempos que uno pudo histórica, dijo uno de ustedes. Encontrarse sí. También, porque nunca se arrancó un partido sin un delantero. Nunca. Olimpia, recordando diferentes épocas en Copa, Libertadores, Sudamericana, Mercosur, y Amarilla dijo, ¿verdad? Si él puede hablar... O sea que a ellos también les sorprendió, claro, ¿verdad? O sea, algo de delantero sabe Raúl, ¿verdad? De lo de pedazo de jugador que fue, ¿verdad? Y cuando vos le haces la pregunta, porque está la postura del que el que quiere, vieron, nosotros sabíamos, porque lo primero que a mí se me vino a la cabeza y ayer en la previa fue cuando en Peligro de Gol tuvimos aquella exclusiva con Aguirre, cuando le encaró nuestro compañero Ángel Eliam. Y él dice, capaz para ustedes sea una sorpresa, pero yo ya tengo el equipo. O sea, él ya de Asunción se fue. No es que un día más aquí en el Grela, porque yo, por ejemplo, en Aguirre siempre destaco. Porque, a ver, cuando hay frases que no tienen consistencia, acá criticamos. Ni hablar de lo que es su trabajo principal, que es el manejo del grupo, alineación, cambio, lectura de juego. Pero él suele ser muy, muy honesto desde lo que ve. Cuando él dice, y sí, salir del Grela nos beneficia. Pudo haber sido por el tema de la dimensión, porque el técnico rival hizo un muro de lamento de que porque le sacaron, no se sintió la presión y todas estas cuestiones. Pero yo creo que era consciente. Por eso hay una parte donde Aguirre dice, si perdíamos hoy, o sea, él era consciente. Entonces yo voy, que él no se fue a lo seguro de decir, yo voy a hacer lo que la gente pide. No, porque si perdía o empataba inclusive, su misma gente, la que lo rodea a él, desde el presidente hasta el resto, iban a decir, bueno, pero este señor, ¿qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que vino a...? Y fíjate, Raúl te hubiera dicho... La duda, pues, imagínate que cuando se siembra una duda en torno a tu trabajo, es pensar, pues mirá lo que planteó y ahora nos salimos con este resultado. A lo mejor... cuando vos te Aguirre, vos sabés que yo destaco en él, puede estar equivocándose en alguna otra cosa, pero él asume riesgo. ¿Sí? No tiene ningún problema en... Salió bien, pero para todos mí... son muy anti vos tu opinión. Déjame opinar. No, pero vos todo Aguirre que ya estaba ahí esperando para salir, que le iba a dar boleto. No, esto es censura. Le iba a echar. No es censura. Vos estás censurado. Pero vos no podés opinar demasiado porque vos cualquier cosa es anti Aguirre. Pero el gesto que te dio chachá por la colita. Ayer te dio chachá por la colita. No, para mí... Claro que sí. Claro, vos seguro ayer en la televisión esperando el partido decía, mirá, y escuchando a Federico y a Chu, mira que yo me discutí con ellos, no es discutir, debatimos, pero yo le dije, muchachos, va a jugar largo, a lo mejor Olimpia, va a explotar a sus puntas, qué sé yo. Acá tuvimos la hablaste del juego, nunca, históricamente, jugó sin delantero. No se puede mirar de vos. Acá Olimpia siempre jugó con Raúl Amarilla, Samaniego. Bueno, es muy difícil, ¿no? No es una forma de decir. Nunca hablé de tampoco nunca dijiste va a jugar la... No, yo dije Dani, por favor, yo dije, previo al partido yo dije, yo quiero entender a Aguirre que va a tratar de abrir la cancha, va a jugar de contra, le va a dejar que el rival venga, y eso dijimos todo. Explotarlo a Fernández, a Cardoso. Pero tampoco hay que descubrir la pólvora, muchachos. Déjame vos no podés hablar porque no le pida disculpas a Aguirre. Yo no le voy a pedir porque vos todo es anti-Aguirre. Claro que sí, Fabio. Vos dijiste hace 2 semanas que esperabas que se vaya ya contra este mismo equipo. Sí, vos dijiste que se vaya contra este mismo equipo. Que vos lo iba a esperar en el aeropuerto, no sé dónde, no era el aeropuerto, vos le querías vía terrestre enviar a él. Déjame decir algo 5 segundos. No, vos no... Ya tomaste de nomás ya en la esquinita. No querés que opine. Tomar café con leche también si querés, pero a mí no me interesa. Yo te digo que pero él no puede hablar, Dani. Él no puede hablar porque él es anti-Aguirre, él ya preopina, él es un juez que va a ser prevaricato, cada intervención odia a Aguirre, y eso no tiene que ser así. Cada intervención tuya fortalece el argumento de Fabio. Mira que Fabio había arrancado en desventaja, pero tu exposición está alimentando la teoría de la censura. ¿Cómo le haces a decir vos no podés hablar? ¿Por qué no puede? Vamos a escucharle a Federico. Federico, por favor, opina. Federico, por favor, te pido. Dame una oportunidad, Federico. Yo quiero decir algo.
Pero espera, Fabio, falta mucho. No, pero es que yo iba a decir algo y este señor me censura. No sé cómo este señor, tranquilo, ahí está, pero no, estamos bien. Yo lo que quiero, acá parece que Olimpia ayer fue un fenómeno, ¿verdad? No, eso es lo que quiero decir. Vamos a poner la cosa en su lugar, por favor. Está muy bien, está anotado ya está anotado. Ya está anotado porque las cosas son así, ¿verdad? Pero Olimpia tiene que trabajar por calendario, es muy probable que va a jugar el partido contra Nacional ya clasificado matemáticamente. Al equipo más discreto de la Copa Libertadores, probablemente. Este planteamiento salió bien, este planteamiento defensivo salió bien, pero no debería repetir nunca más el señor Diego Aguirre. Salió bien porque le tocó Patronato. Que no tiene ninguna imaginación ofensiva. Por momento tal vez incomodó, pero en ninguna circunstancia estuvo en riesgo la ventaja que consiguió temprano Olimpia. Esa es la realidad, es un equipo muy discreto, discretísimo es. Y Olimpia ya está en octavos de final porque, por suerte para su grupo, le tocaron dos equipos muy mediocres, de medio pelo, Patronato y Melgar. A mí me parece que Melgar es mucho menos todavía que Patronato. Pero para mí, este planteamiento no debería realizar nunca más el señor Diego Aguirre. ¿Le salió bien? Pero a ver, Fabio, cada partido, Ningo, se planifica de acuerdo a tu rival y a qué condición de visitante. Ayer salía a jugar con los delanteros, ganaba. El rival. No era un rival como para planificar. Tampoco así. No, pero es cierto, pero y dos delanteros ni un... Muchachos, reconozcan, Aguirre hizo un buen planteamiento ayer. Se cuidó primero y después... Después, cuando daban la oportunidad, jugamos contragolpe, no es algo. Vos le recordaste que en paz descanse a Maño Ruiz. Sí. Y con Maño nos fuimos al Mundial. Sí, pero y bueno, duramos dos partidos. Duramos dos partidos porque cuando vos privilegiás el resultado sobre el juego, ese día el resultado no te va a venir siempre así, como se dice. Y con Maño duramos dos partidos en un Mundial. Porque se alababa que el resultado, que esto, que lo otro, y el resultado es igual que el dinero mal habido. Hay resultados que son mal habidos, vos no jugás bien, pero tenés resultados, pero un día se te corta. Mal habido un día se te corta. Ese esquema no estoy de acuerdo con Fabio, no puedo repetir más, es un esquema. Me quedo con la ¿Estás de acuerdo con Fabio? Pero no puedo repetir más ese esquema. Olimpia es un equipo grande. Olimpia fue a jugar ayer en una cancha neutral contra un rival de medio pelo. ¿Y qué vos, cómo le iba a estar puteando hoy con un empate o una derrota? Hoy se tenía que ir a Aguirre. Pero mira que lo estoy diciendo igual, lo estoy diciendo igual. Con una victoria y con el equipo clasificado. No que se tiene que ir. Acá hablamos la otra que no se tiene que ir, pero que si yo traigo, y eso me revela mucho, porque si traigo a Saba para que se equivoque 2 partidos seguidos, y traigo a Aguirre para que en el partido 20.000 todavía no me dé un estilo de juego, no me dé algo que yo digo, estamos bien para octavo, ojo, Olimpia en octavo. Esto Olimpia, así como está en octavo, no. No sé quién le va a tocar, pero no está. Hay equipos que están jugando mucho mejor. Entonces estamos hablando, y aquí sumo lo de Saba, porque se equivocó muy mal en los últimos 2 partidos de Copa. Estamos trayendo técnicos que están fallando mucho, porque lo de Aguirre ayer fue un error. Por eso gritaba tanto, porque era un invento de él. Amarilla fue diplomático, dijo, pero ¿sabes qué? Pero dijo, nos sorprendió. En otras ocasiones, estábamos conscientes, vimos el último entrenamiento, sorprendió al mundo entero, sorprendió Bruno. Esa formación nos llamó la atención, claro, para no decirlo de la sorpresa. Sorprendió a toda la gente del fútbol. Sorprendió a periodistas, hinchas, gerentes. Me imagino, yo te decía ayer, los lesionados de acá, Richard Ortiz y compañía, como habrán visto el tema de la falta de delanteros. Había gente que decía, pero nuestros delanteros no hacen goles. Sí, claro, eso sí. Pero el delantero hace el trabajo delantero para que los volantes lleguen y marquen, ¿verdad? Olimpia fue el equipo con situaciones más peligrosas justamente porque los rápidos de atrás aprovechaban las concesiones en el equipo que... salvo esos 10 minutos donde comenzó a preocupar un poco porque Olimpia no salía y tuvieron un par para llegar al empate. Después fue siempre un equipo sometido primero por el rival y después por sus propias limitaciones. No pateaban al arco, no sabían cabecear. Pero está equivocado, Fabio. Se plantea de acuerdo al adversario. ¿Quién era tu adversario? Patronato. Yo creo al revés, que ayer Aguirre planteó, no de acuerdo al adversario, donde creo que hay una coincidencia de que es un equipo limitado, sino a su situación, a su contexto. Porque para Aguirre, en su estadía en el Olimpia, como que los 2 partidos de Patronato son muy bisagras, ¿verdad? Por eso siempre recordamos aquella exposición de Fabio.
Y yo sí iba a destacarlo, porque cuando vos le haces la pregunta a Raúl, él dice destacar el temperamento. En eso yo estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque él, por ejemplo, es de los que no van con la corriente. O sea, en algún momento era doble delantero, dice, no, yo voy a jugar con uno. Y cuando ve que ninguno de los dos delanteros estaba apto, decide jugar. Y cuando uno dice sin delantero, o sea, dejemos de lado eso, no, pero Fernando Cardoso en reserva. No, ayer inclusive hacíamos el ejercicio de Fernando Cardoso y Hugo Fernández eran los volantes externos, Tito Torres y Tucu Salazar eran los laterales del 4-4-2 con Derlis, Brian o Paiva en el último campeón. O sea, cuando Raúl te dice temperamento, no, Bruno, Dani. Escúchame, estoy diciendo eso, o sea, estoy escuchando, pero Aguirre, Fabio parece que vio un partido ayer en el que Olimpia jugó muy mal y ganó de 2 goles de rebote. No, es que Olimpia mereció ganar antes y con más. Ahora sí, déjame decirte, con esto me callo y le cedo a Ariel, a Fabio, hablen, Federico, Dani. Es un partido brillante, ¿verdad? Y siempre dije, y vuelvo a repetir, el discreto, en el relato del gol, es discreto Patronato, pero Olimpia entró a hacer lo suyo, así se juega la Copa Libertadores. Me duele mucho tener que llegar a esto, pero ustedes me obligan a comparar. Si Cerro se cuidaba más contra Palmeiras, a lo mejor no se perdía de esta manera. Es más, te digo, si hacían ya los cambios, déjeme, si hacían los cambios, entraba a defenderse contra Palmeiras, como el año pasado, a lo mejor el año pasado Saba sacaba algo más interesante. Y perdió 3-0 también. Hay que saber jugar la Copa Libertadores, Bruno, el año pasado, vamos a escucharnos, porque voy a hablar pero no escuchar al resto. El año pasado salió con 9-1, un esquema 9-1. A ver, Palmeiras, Patronato. Y perdió, claro. Coinciden las primeras dos letras nomás. O sea, ahora volvamos nomás. ¿Este planteo va a ser contra Nacional acá en el Defensores o no? Yo creo que no. No lo va a hacer porque la gente lo va. Y porque hay otra obligación. Sí, pero sí. Pero vamos al tema, ¿cuál era la obligación de Patronato? Yo decía, ¿a quién le impresionó los laterales de Patronato? No, yo creo que sabes que a lo que jugó Aguirre. Para cuidarse el mismo. Sí, porque vos sabes que en la conferencia él reconoce lo que dijimos acá en la previa. Empate no era mal resultado para Aguirre. Es más, claro, y bueno, espera. ¿Qué es lo que él busca? ¿Sabe que el es que en tu exposición creo que a Fabio y a Federico le dijiste, no, pero vos le iba a matar si había empate o porque ustedes lo iban a criticar, pero estamos, Bruno, si empataba y no se jugaba bien. El Viernes Santo, no, le iban a decir luego, ni aunque jugase bien o mal. Ustedes van a decir este empate por la cobardía del técnico que no jugó con un solo delantero. Históricamente Olimpia siempre ha jugado, y usted que tiene una memoria luego de elefante, iban a recordar de la época Aurelio González hasta ahora, iban a traer los delanteros. Pero, señores, ¿sabe qué? Cardona se sentó y le dijo al presidente del Olimpia, Cardona se sentó y le dice a Aguirre, mira hermano, acá no estamos nosotros para joder, el tema económico, clasificame a octavo. Vamos, no sé. No creo que le haya dicho, vamos a colgarnos al travesaño, Bruno. No, espera. No creo que le haya dicho, vamos a colgarnos al travesaño. Por favor, vamos a clasificar. Y el otro le dice, no, presidente, vamos a clasificar tranquilo, a mi manera, a mi modo, tranquilo. Y este es un viejo maicero. Entonces, este señor Aguirre, no estoy diciendo que es un gran técnico, yo mismo le voy a putear después si se equivoca. Pero hoy Olimpia, vos sacá el resumen, acá así el extracto no sacá. Vamos al resultado. Está por ganar más de 3 millones de dólares. Ya ganó 600.000 con Patronato nomás. Clasifica octavo de final, más de 3 millones. Más la recaudación. Olimpia está económicamente en las ruinas. Y le va a escuchar a Fabio, ¿vio? Porque Fabio no le gusta a Aguirre, que esto, que su 4-4-2, que su 3 no sé qué 5. No, yo le felicito hoy a Aguirre porque sacó el resultado. Se está metiendo excelente, aunque le moleste. Y Olimpia tiene jerarquía cuando juega afuera. Ese es Olimpia. Sabe jugar la Libertadores. Ese es Olimpia, no importa quién es el técnico. Le imiten los otros. No importa quién es el técnico. Ese es Olimpia, el que está parado ahí al costado, no importa. Ese es Olimpia, la jerarquía, el peso de la camiseta, la historia. Pero uno puede, hasta por poco no le pidió prestado el bus de Patronato para poner doble bus frente al arco de Oliveira.
Una vergüenza cómo se planteó el partido. Esa es la verdad. ¿Viste cómo Esa es la verdad. ¿Viste cómo son maleducados? Mira, poner 2 buses, eso por ejemplo, y acaba de Olimpia a ganar. Y ganó, y eso es lo que te digo, ganó, historia, peso, y claro, el hincha está feliz. ¿A qué se entra? ¿Para qué vos decís doble bus? Planteamiento contamina. Esto a futuro no va a traer consecuencias positivas. Yo no sé esto futuro, es pan para hoy, hambre para mañana. Así pero ¿cómo fue el año pasado? Cuando me... ¿Qué vos estás ahora jugando? ¿Qué es eso? ¿El dios del mundo? No soy porque el dios. Te decía que Fabio no es nadie. Ahora me decía a mí... para hoy, hambre para mañana. Pero claro que pan para hoy, hambre para mañana. Pan para hoy, hambre para mañana. Acá no hay... Con este equipo no hay futuro, Bruno. Y déjame decirlo ahora. Yo no digo lo contrario, pero necesita ahora aire. Eso es real, claro. Y bueno, eso es real. Entonces gana como eso sea. Es real. Clasifica como sea. Ya sé, pero y después usted no tiene en cuenta. En este grupo clasificaba solo. 5 o 6 lesionados. No, eso siempre lo decimos, no es injusto, siempre lo decimos. Ustedes son injustos. Ayer incluso metí en la lista al tucumano, metí en la lista, pero acá parece que hay que alabar. Yo no voy a alabar algo que me parece fue un partido malo, un partido para la vista del espectador internacional habrá sido horrible, un equipo de la B y otro que no definía nunca cuando tenía muchas chances, un partido ordinario, ¿verdad? Olimpia es grande, sí es grande, por eso llamó la atención lo de ayer. Olimpia necesita el dinero, por supuesto, está muy cerca, y eso decíamos ayer cuando terminó el partido, que no hay nada mejor que la situación ahora de Olimpia, porque clasificado tenés 1 mes y medio para mejorar, pero no mejora, no encuentra el equipo. Lo del año pasado, 2 años atrás con el Inter, después con Flamengo, era algo que se caía a pedazos y con el Inter se consiguió porque Olimpia pasar por penales, pero te agarró Flamengo y te hizo, 8 o 9 partidos. Entonces, acá el tema de la clasificación es una cosa, la cargada al eterno rival porque está por quedar afuera es otra, y eso se da bien en el folclore del fútbol y le hace bien al ánimo del hincha. El mismo hincha que ayer pedía que Aguirre no vuelva nunca más a Entre Ríos y toda esa cuestión, ahora saca pecho porque hay resultado, pero yo no puedo dejarme, siempre me trato de separar de ese sentir o de esa forma de ver el fútbol, y debo decir que Aguirre no está mostrando nada, un técnico bien pago, que está por clasificar, porque allí hubo un gran esfuerzo de los jugadores de Olimpia. Ayer no hubo el Trotecito, ayer Torres, Zavala, Fernández, Gamarra que comenzó mal, después se asentó, se pusieron las pilas, Olvera no tuvo esta vez necesidad de ninguna, pero digo que a 1 mes y medio quizás de jugar octavos, nos da muestra de progreso Aguirre como conductor de un equipo como Olimpia, que si se mete, si recupera un par de lesionados, podría ser algo más importante que esta presión de ahora. No es nada. Sumar 2 partidos con victoria contra Patronato era lo más lógico que había, ganando como se ganó acá y como se ganó allá. Nada más que eso. Por ahora. Pero permitime porque me duele cuando me decís. ¿Por qué te duele? No estoy para alabar. Como si fuera que yo soy un alabador. Hablo de mí. Bueno, hablo de entonces, mí. No dije no estoy para alabar como vos, porque vos no estabas alabando. Exacto. Vos estabas hablando de la importancia, estás felicitando a Aguirre, no estabas alabando. Exacto, yo digo que no estoy para alabar porque el partido de ayer me transmitió que no hay un avance, no hay una evolución de equipo como para que piense que Olimpia está para cosas importantes. Simplemente para eso. Yo te voy a dar una frase y te juro que ahora sí me callo. Vamos a llegar porque Ariel está con el micrófono en mano, Dani está con el micrófono en mano. Yo te voy a decir, Olimpia ahora mismo es un enfermo en terapia intensiva, que cualquier caldito que vos le das es un alimento extraordinario. Acuerdo, yo no dije en ningún momento que Aguirre es el mejor técnico, ni dije que esto que él planteó es para volver a repetirlo, que ayer jugó brillantemente Olimpia, no dije eso. Dije que jugó prudente e inteligentemente, y jugó con jerarquía porque supo en qué momento atacar, en qué momento irse al ataque, se cuidó, buscó el resultado, y le salió bien ese amigo. Y eso es lo que vale. Yo eso nomás digo. Y Fabio, vuelvo a repetir, ya tiene una predeterminación, ya está, ¿cómo se dice cuando ya está? Él no le gusta a Aguirre. Vos le decís, mira, ganó Aguirre 3-0. Es que no mostró hasta ahora con nada. 4 delanteros. No mostró nada. Decir, ayer no fue un planteamiento audaz. Ayer fue jugador, un planteamiento defensivo que salió bien, perfecto, brillante exposición de los jugadores.
sacrificio, actitud, sintieron la camiseta, sudaron por ella. Excelente, pero Olimpia no puede jugar así. En octavos ya no se va a encontrar a un Patronato o a un Melgar. Y si quiere jugar de esta manera contra los otros rivales se va a equivocar Aguirre, así no puede jugar Olimpia. Esos primeros 5 minutos, los 10 jugadores de campo estaban en propio terreno. ¿Qué salió bien ahí? El pelotazo brillante para que llegue Tucu por derecha, que era el volante. De lateral pasó a ser volante, pero en realidad era otro lateral más para meter un centro muy bueno para que Tito Torres defina espectacular. Y ahí se encaminó el partido para Olimpia. Controlado siempre a un rival que no tiene argumento, pobrecito. No sabía por dónde irse si Olimpia se metía en los 10 de atrás. Y bueno, y ahí ya el peso de saber administrar el juego, de tener tantos partidos encima cada uno de esos jugadores ya a nivel internacional, bueno, pesó la jerarquía y terminó ganando bien. Bueno, mira, vos es discreto este equipo, pero igual te voy a decir, no hay equipos, chicos, ya a esta altura en el mundo. Yo quiero que, no sé si vos viste el partido completamente, claro que vi si lo viste bien, sí. Vos recordarás que hubo un remate al travesaño. Sí, sí, claro. Que hubo un remate creo que cerca al palo, que se salvó Olimpia. ¿Sí o no? Sí, pero no... Bueno, pero entonces vos viste eso, claro. ¿Y qué pasaba si esos goles, esas pelotas entraban? Y era ser culpable de Aguirre, y eso es lo que te digo. Se ganó, y bueno, pero vos no podés empatar o perder con este equipo, Bruno. Eso nomás es lo que yo te digo. Y el futuro de Olimpia no es alentador con esto. Para el cambio, ¿para qué vino Aguirre? Para generar un cambio. Por una situación, por un estado. Vino para hacer buena campaña en Copa Libertadores, para llegar lo más lejos posible. Ganando menos no iba a hacer esta campaña. Julio iba a jugar mejor y ya iba a estar clasificado. Vos pues no ves, el cambio al final no es para el cambio. Y preocupa. Ahora, si realmente es hasta octavo nomás, ese es el techo en cuanto a aspiraciones, perfecto, seguramente va a cumplir también como... Yo no dije tampoco eso, que el techo sea octavo. Olimpia se agranda a medida que va pasando etapas y va a recuperar jugadores lesionados, jugadores importantes. Yo no veo ningún cambio en el equipo, en el funcionamiento, al contrario, una involución, mejor dicho, como dice Federico, si hacemos una comparación con la era de Julio César Cáceres, y pagar tanta plata para buscar un cambio que no se justifica hasta ahora, porque repito, con un salario, con una erogación menor con Julio Cáceres, me animo a decir hasta hubiese sido mejor la campaña de Olimpia hasta aquí en Copa Libertadores de América. Ese no más el tema, porque ¿qué es lo que se vendió? Vamos a traer un técnico de pergamino, de jerarquía, que tiene largo recorrido, que ya jugó una final de América, y al final de cuentas no hay ni una mejoría. Yo no veo ni una mejoría. Esa es la realidad. ¿Pero en qué contexto agarró a Aguirre? Porque el de Julio Cáceres ya venía desgastado, ¿eh? No vamos a mentirnos a esta altura. Cáceres dirigió hasta la sexta fecha. Bueno, el año pasado ¿cómo agarró a Aguirre? Tremenda campaña. ¿Cómo agarró a Aguirre? Desde el kilómetro cero de la Copa Libertadores de América Cáceres hizo. Y por un así chiquitito, por un puntín. Sí, un mérito espectacular. Pero le tenía a su santito que era Sanderli, San Richard, le tenía a Salcedo también, tenía a su santito. ¿O acaso, mirame por favor y decime la verdad? ¿A quién le gana? Por ¿Acaso que a Fluminense? Yo le felicito a Julio. Ciudad de Medellín, ¿cierto? Le felicito, espectacular. Pero el año pasado ganó el campeonato. ¿Quién le ganaba el campeonato? No, nadie va a negar. Derly González y Richard Ortiz. Fueron claves. ¿O vos no te acordás del gol de Chilena, Richard? Derlis. Hace muchísimo tiempo que están Richard y Derlis y muchos técnicos y no cuentan con nada. Y no cuenta Aguirre con estos jugadores. Ahora, yo por eso me reservo y te digo, Ariel, yo mismo le voy a putar a Aguirre. Si es que está recuperado Derly González, está Montenegro, está Saúl, y ahí no afianza un equipo. Vuelve Vampeta, tiene que hacerle volver a su nivel a Vampeta, que Richard también esté bien en condiciones, recuperado físicamente. Ahí yo mismo le voy a decir, pero Aguirre, ¿qué es lo que te pasa? Basta ya, se acabó, ya clasificaste. Ahora tenés que jugar con dos delanteros. ¿O acaso ustedes no escuchan cuando yo hablo? Parece que vos no escuchás. Yo dije siempre, Bruguera tiene que ser titular, tiene que jugar con dos delanteros. Pero ayer hay que reconocer, hay que sacarse ese fanatismo de decir, no, pero Aguirre está bien. No, es la octava maravilla, pero tampoco él... ¿No hay ni un fanatismo en cuestionar a Aguirre? No digo por ustedes, hablo genéricamente, pero hoy estamos hablando de lo que decimos acá. Olimpia está contento, clasificó. Claro, está felicidades, bien, por eso digo. Que se clasifique Olimpia no se pero acá tenemos que hablar otra cosa, pues. Involución. ¿A quién le importa qué involución ahora de qué épico? No vaya. Mira, Libertad puede quedar fuera. Cerro puede que ya está casi fuera. Puede ser el único equipo
en la Libertadores en clasificar. Va a venir con la frasecita de Ariel. Pero, involución. Y bueno, pero vos sabés que... No es muy de sociality. Parece que... Lo que pasa es que muy fuerte, pero muy Ariel, cargado, déjame un poco, Ariel. Déjame porque... sí, está calificando a todos. Y también se caracteriza por adelantar muchas cosas. No por hacer coro a lo que pasó el día anterior, al otro día. ¿Está todo bien o está todo mal? No. Hay veces que cuando se dio una derrota que no merecía ser contundente, se le dio tiempo. Acá Olimpia tiene todo lo contrario. Vos mismo dijiste, iba a agregar una cosa. Aguirre arriesgó siendo mezquino, porque fue una forma de arriesgar, ¿verdad? Porque si le salía mal, el discurso sería el mismo. A mí lo que me parece bien acá, y acá no hay, salvo Fabio que sí tenía el tema, yo una vez el tema de Aguirre, porque tuvimos al mediodía acá y a la noche en peligro de gol, y era Aguirre, pero acá creo que hay un análisis similar, repito, de una mesa que se caracteriza por tener un análisis, me parece bien de acuerdo a lo que se ve y no a lo que cosechan los equipos de turno, ¿verdad? Sumarle la selección nacional, la campaña anterior de Olimpia, de Cerro, de Libertad. Entonces acá todos estamos viendo lo mismo. Un técnico que cambió muy poco y que realmente hay cosas que fueron peores, de acuerdo con los lesionados. Eso ninguna duda, nadie le va a sacar que tuvo una sal increíble porque se lesiona un jugador por partido y algunos figuras como Derlis y Richard, que son los que marcan la diferencia, ¿verdad? Pero ¿que el hincha está contento? Sí, ¿cómo no está contento? Yo te dije la otra vez cuando Cerro Palmeiras iba a jugar, el hincha siempre quiere ganar, siempre confía en ganar. Primero ganar, después mirar, pero nosotros tenemos la obligación de ir un poquito más adelante y decir, yo estoy de acuerdo con el tema de Ariel, si el techo octavo va a ser una campaña exitosa, van a ser $2 millones más que van a entrar, ¿no? Unos 200, una buena recaudación quizá ante un equipo importante, pero si el tema es para mirar un poquito más adelante, hoy Olimpia no está en condiciones, porque futbolísticamente no tiene respuestas. Yo lo que creo... Espérame un ratito, Dani, por favor. Por favor. Dale. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton Chacomer. Respaldo total. Varta es la batería número 1. Rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Baterías Varta con garantía de 12 a 18 meses. Varta, encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Varta, un golazo. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas asterisco 427 desde la web www.corona.com.py. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la pick-up de raza fuerte. La Ranger 2023 4x4 al contado desde $39,900. Consulta planes de pago en Tapero Villal 021-671-900. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya, construyendo juntos. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y vienen diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comprando productos Tokio a partir de 200,000 guaraníes, participás por 2 pasajes para la gran final de la copa más importante de Europa. Solo tenés que registrar tus facturas en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, ingresa a www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Ariel, Dani. Sí, ¿terminaste, Ariel? Sí. Yo
Yo creo que ya los compañeros me parece correctamente hicieron el análisis de la proyección a mediano y largo plazo. Yo creo que no volverá a colocar este equipo salvo que el rival amerite en octavos de final, porque acá, teniendo sano a un Derli o hasta el propio Brian, es impensable colocar esto. Yo creo que ha sido algo bien coyuntural, porque si hablamos de, para mí, y eso que fue uno de los puntos bajos, pero Fernando Cardoso jugó mejor de 9 que Paiva, que el propio Bru era por lo que exigía el partido, que más allá de su origen de lateral o frecuencia, tanto Tucu como Fernández y el rol de Tito Torres fueron buenos. O sea, voy nomás a que lo que se planteó y la ejecución entran dentro de lo bueno. Pero cuando decía el tema del contexto, o sea, no es que Aguirre jugó así porque era Patronato, porque allí no tendría lógica. Jugó así porque era la cuarta fecha de un grupo donde hasta no perder contra ese Patronato te iba a dejar muy bien parado, y probablemente Olimpia contra Nacional ya va a entrar clasificado porque 2 días antes este Patronato tiene que ir a jugar a la altura de Arequipa. O sea, el mismo Patronato que acá vino guardando algunos titulares para su partido de la liga local. Entonces, yo el partido de ayer lo tomo así como el famoso una y nunca más. Porque están lesionados, los que probablemente se van a recuperar, más allá del diagnóstico, me parece bien dentro de todo lo que hace desde la precaución o cautela de Raúl. El propio Derli se fija para llegar a octavos. O sea, quedan más de 2 meses para lo que va a ser el duelo de octavos de final. Entonces, yo tomo lo de ayer como algo bien puntual, esta va a ser... ¿viste cuando uno se va empecinando o aferrándose? Ayer hablamos del tema de muchas veces la línea delgada entre ser terco o la convicción. Yo lo que, repito, dentro de todo Aguirre le destaco es que él no hace lo que se le pide. Porque hay algunos técnicos que cuando están en esa zona sensible, delicada, ponen eso y después te dicen, ¿vieron cómo jugaba el equipo que quería la gente o que quería la prensa? Todo lo contrario. O sea, ayer hasta fue a otra exageración y repito, cuando acá hay un consenso de que el 2-0 llegó tarde y hasta quedó corto, por un lado habla de la fragilidad del rival, pero también porque hubo rendimientos y que colectivamente era el escenario ideal. ¿Cuántas veces te vas a enfrentar a un equipo que no tiene con qué, pero se siente obligado a ganar? Muy pocas veces, más porque ya es un equipo de octavos de final, el elenco de Diego Aguirre. Entonces, yo creo que lo de ayer, el propio entrenador sabía que era algo bien puntual, que acá, tanto contra Nacional como contra Melgar, tendrá otro contexto, tendrá más oxígeno, más aire, tendrá menos bajas para lo que va a significar el futuro de un Olimpia que ayer no es que solamente ganó la clasificación, ganó tiempo. O sea, en agosto recién son los octavos de final. Y yo creo que este 11 solamente se va a entender si es que le toca un cuco y tiene que ir de visitante. Ayer hacíamos ese ejercicio del equipo que Orteman había llevado justamente ante el Inter de Diego Aguirre en octavos de final, con un 0-0 de local para el partido de vuelta en Beira-Río. Y Benro nos daba el 11. Y en ese 11 eran Derlis, Pollo y Pita los que jugaron. Y hasta curiosamente los laterales eran Tucu, que comete aquel penal que Alfredo Aguilar de tapa, y Tito Torres eran los laterales. O sea, voy nomás a que a la cuestión bien interna, bien limitada. Para mí, Cardoso fue mejor 9 que Paiva, porque hoy Paiva está muy mal, y que Bruera no iba a acompañar esa velocidad. Entonces, algunos puntos para lo de ayer. Ahora, para proyectar, creo que ya todos dijeron lo que, hasta el propio hincha más fanático, que puede celebrar, que puede festejar, va a decir, no, es el famoso, Bruno puso ejemplo, el tema del paciente, del enfermo y todo eso quieras, como que ayer, el famoso, no nos compliquemos de balde.
Y había un resultado que le iba a complicar notablemente, que era la derrota. Por eso en la propia conferencia dice, yo le dije a los muchachos, el empate es bueno, pero si se puede ganen. Así era, o sea, rememorando claro, entonces voy nomás a que yo creo que lo de ayer, hasta desde el estándar, desde el criterio y desde las preferencias de Aguirre, que es un técnico cauteloso, que es un técnico que siempre desde atrás para adelante, y ayer habíamos debatido cuál iba a ser la postura, sin saber que el cambio hombre por hombre era Romaña por Paiva, para entender que ayer se quería evitar la derrota. Y por lo limitado que es el rival y por lo que pueden hacer algunos jugadores en estos puestos, Olimpia tenía grandes chances de ganar, cosa que ocurrió anoche en Santa Fe. Vamos con... Ustedes saben que nuestro programa se caracteriza por darle espacio a la gente. Vamos a los audio WhatsApp. 0972730730. Venimos con Cerro. Tenemos mucho de Copa Libertadores. Qué bárbaro lo de Fluminense. Qué resultado ayer increíble. 0972730730. Vamos, arrancamos con este. Curengo Olimpia con las limitaciones de jugadores que tiene. Dale tampoco ahí a Chan o a cualquiera de ellos que armen por un equipo de Olimpia. Ayer jugando, ese su lateral derecho está también ya lesionado de la rodilla, el Tucu. Revisar nomás la jugada, vas a ver que ese va a descansar. Y mira, tampoco, ahora no tener ni lateral derecho, va a tener que entrar este que vino de Mallorquín, por eso te estoy diciendo, Bruno, no es limitado, el equipo de Olimpia es limitado en cuanto a recursos. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral. Desde el lunes 29 al miércoles 31 de mayo. Descuentos hasta el 60% con todos los medios de pago. Pasa por una de nuestras sucursales o realiza tu pedido al 627-7000. WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar en nuestra página web www.farmaciacatedral.com.py. Federico Frutos, ¿cómo está? Gusto de saludarte. Muy buenas tardes, Bruno. Muy bien, un gusto y saludo a tus compañeros. Bueno, muy apasionante el fútbol. Vos sabés que no estamos de acuerdo a veces, pero entiendo que estás escuchando la radio, socio vitalicio del club, dirigente, claro, en su momento. Pero me gustaría un poco que compartas tu opinión, lo que pensás y cómo lo estás viendo al Olimpia, porque acá estábamos debatiendo muy fuerte. ¿Lo estás escuchando, Federico? Se cortó la comunicación. Bueno, vamos a retomar, por favor. ¿Qué tal, Bruno? Bateco. Legalmente, Bruno, no te quedo en otro sabe, pero otro sabe imita, mante. ¿Por qué está bueno hacer bueno mañana el programa? Que, pucha, no pueden o tu colega fuera ahí opinarse. No vos salir del cruce, vos parecer el dueño de la verdad, ya. Disculpame que sea tan sincero, pero es lo que yo siento y lo que pienso, ya. Bueno, voy a tratar de mejorar eso. Para hacerla más corta. Olimpia jugaba ayer contra el equipo ese que vino a jugar contra Tacuarí, Estudiantes de La Plata, y perdía 3-0 mínimo. Andate ahí, no servís para Olimpia. Sí, tenían razón los mexicanos cuando dijeron que no sos un DT para un equipo de primera. Bruno, ¿cómo está? Saluda a la mesa ahí. No me sean nervioso. Ayer realmente eso se tenía que hacer y se hizo como dijo. Sale un poco bajo tu audio, lastimosamente. Federico, ¿me escuchás ahora? Sí, te escucho, Bruno. Te decía que estaba escuchando el comentario de tus compañeros y también tu propio comentario. Sí, ¿querés un poco compartirlo al aire? Sí, quiero. Bruno, hay una máxima que se aplica en la Copa Libertadores. Ganar en tu cancha y quitar puntos afuera. Quien sea el rival, cómo se jugó, todo no importa ante la realidad de los resultados. Olimpia que ayer necesitaba no perder. Entonces, evidentemente hay que respetar el planteamiento que hizo el técnico, que a todos nos sorprendió. Por lo tanto, el triunfo es realmente espectacular para el Olimpia, para nosotros los olimpistas, para todos. Y no podemos estar criticando tan, digamos, yo no sé si fuertemente o cambiando un poco nuestros pensamientos, porque yo a otros compañeros que estaban criticando siempre le escuché decir que en la Copa hay que ganar afuera, adentro y afuera hay que empatar.
¿Y por qué no se aplica esa máxima que se usa en el caso del Olimpia, por ejemplo? ¿Cómo le va? Le saluda Fabio. Hola Fabio, ¿cómo estás? Bien, sí, era yo el que decía, sí, claro que hay que ganar en Copa. Es lo que le estaba diciendo a Bruno, don Federico. Está bien ganar en Copa, excelente, aplauso para los jugadores, la mística, la historia del Olimpia le obliga a ganar este tipo de partidos contra un rival discreto, don Federico, muy discreto el equipo de Patronato. A lo que yo voy nomás a lo siguiente, no es una obsesión que yo tenga contra Aguirre, sino que yo para mí el técnico que viene y con este cartel que tiene Aguirre, a mí me preocupa el futuro de Olimpia desde el punto de vista que no ha mostrado absolutamente nada. Creo que desde ese punto de vista, don Federico, estamos de acuerdo. Está bien, ganó el partido ayer porque tenía que ganarle a este equipo. Patronato no es un equipo con historia en Copa, Olimpia sí lo es. Y a mí me parece que mirando el futuro es un equipo muy defensivo. No era necesario para mí este planteamiento, más allá de que salió bien, don Federico, respetando lo que usted está señalando, ¿verdad? Bueno, yo también dentro del respeto, en tu opinión, te lo voy a decir lo siguiente. En el fútbol también siempre se utilizó este dicho, no hay enemigo chico. Cualquiera te puede pintar la cara, al mejor equipo que aparezca, y eso ya ha sucedido. Quizá eso pase 10-1, 10-2, pero Olimpia ya no podía permitirse el lujo de no ganar ese partido, siendo Patronato o un equipo del nivel de Patronato en las Libertadores. Olimpia tenía que ganar o ganar. Y no sé si ustedes se dieron cuenta de un pequeño gran detalle. ¿O crees que el Olimpia que Aguirre iba a formar el mismo equipo si se jugaba en la cancha de Patronato? Yo estoy seguro que hubo cambios, porque se cambió de cancha también. ¿Analizaron ustedes ese detalle? Analizamos, don Federico, pero lo que pasa es que nosotros, cuando se fueron a Argentina, Diego Aguirre, decía nuestro compañero Dani Chun, que él tenía el equipo que quizás a nosotros nos pueda sorprender. Era como que ya anunciaba lo que se podía venir de jugar sin un 9. A lo que vamos nomás, Federico, es que Olimpia ayer jugando con 2 9, con Brera y Paiva, igual le ganaba a Patronato. Es mi pensamiento, ¿verdad? Y creo que coincidimos aquí con la mesa también. Yo lo que te quiero hacer una pregunta también de vuelta. Los últimos 5 partidos que jugó el Olimpia, ayer, según ustedes, tuvo más ocasiones de marcar gol que los partidos anteriores. Sí mismo fue, así fue, claro. Bueno, pues entonces te hizo bien la cosa, porque vos tenés que estar planteando un partido de acuerdo al rival. Ayer nuestro rival es Patronato, no tiene historia, no tiene un montón de cosas, pero ¿qué es lo que tenía que hacer el Olimpia? Ganar y en el peor de los casos empatar. Pudimos ganar más, no lo hicimos por circunstancias del fútbol. Y no podemos estar calificándole muy por debajo a Aguirre, ni decir cuánto gana o no gana y cuánto ganaba Cáceres o no gana Cáceres. Lastimosamente, muchos detalles de intimidades de los clubes no sabemos. Y Aguirre vino a agarrar un equipo que no tuvo la suerte, que hay que reconocer, que desde que llegó se le lesionó jugadores demasiado importantes. Ya todo el mundo dice, pero tiene que tratar de mejorar con lo que tiene. Y está haciendo lo imposible. Está haciendo planteamientos que a todos nos asusta. Yo también, como hincha, le quiero ver al Olimpia con 2 delanteros fuerte arriba. Pero creo que esta persona conoce mucho más que yo el fútbol. Y por algo está planteando de esa manera. Y hay una gran ventaja para la Olimpia hoy. Si clasificamos, que me imagino todos están pensando, se va a tener tiempo de recuperar a varios lesionados que tenemos. Entonces, la cuestión es clasificar, cómo se juega, cómo se plantea, ya es otra cosa, es ganar o ganar. Le voy a dar un paralelismo, el partido de Cerro Palmeira en Brasil. Cerro hizo un gran partido, no merecía perder, pero perdió. Y esos 3 puntos que perdió allí le puede costar quedarse afuera de la Copa Libertadores. Por eso que la Copa Libertadores es diferente que un campeonato local. Se juega de otra manera y siempre lo ha dicho todo el mundo eso. Sí, don Federico. Ahora, yo le pregunto, mirando un poco con lo que va a hacer Atlético Nacional, ¿le gustaría que vuelva a repetir este equipo de Diego Aguirre jugando de local, por ejemplo? Cosa que creo que no va a ocurrir, ¿verdad? Me parece que Olimpia tiene que salir a ser protagonista
y ante equipos como Patronato o Melgar de visitante, de igual manera también. Ese es el cuestionamiento que yo al menos le hago a Aguirre desde que llegó. Todavía no se vio el sello de su forma de querer jugar para el Olimpia, don Federico. Yo estoy seguro, bueno, nada se puede asegurar, disculpa. Yo creo que, así como lo estás opinando vos, que el Olimpia va a cambiar de planteamiento contra Nacional. Y que hasta hoy no se dio nada y nada se está haciendo. Hay que analizar adentro qué está aconteciendo, cómo está el Olimpia, con qué cuenta el Olimpia, qué pasa con los jugadores que cuenta el técnico. Yo no soy defensor de Diego Aguirre. Yo quisiera que el Olimpia juegue bien, alegre los ojos, marque goles, estemos punteros en el campeonato. Eso queremos todos los olimpistas. Pero estamos atravesando una situación muy complicada, no solamente en la parte deportiva con los jugadores, sino en la parte económica. Y todo influye en el ánimo. Todo eso está allí palpando en la realidad, que una demanda acá, otra demanda allá, que hay que pagar esto, de por medio de jugadores que te lesionan. Todo esas cosas hay que poner y analizar. Por lo tanto, démosle tiempo a este señor, que cuente con más jugadores que ha contado Cáceres. Porque no podemos sin desmerecer el trabajo que hizo Cáceres. Tuvo más jugadores que lo que tiene este señor ahora. Vamos a darle tiempo que se recuperen algunos jugadores que estén en condiciones. Bueno, y allí veremos cómo hace su planteamiento. Don Federico. Hoy está haciendo su planteamiento de acuerdo a lo que cuenta, con que tiene que poder jugar en la cancha. Mira que Julio Cáceres, ¿qué tal, don Federico? Ariel le saluda, inventó también jugadores. Sí. Es decir, Luis Zárate, Marcos Gómez, que fueron baluarte importante el año pasado en Copa y en el campeonato. Hay que reconocer que lo que hizo Julio Cáceres es algo grandioso, señores. Es algo grandioso, no podemos desconocer eso. Y hay que felicitarle y admirarle. Y yo a Julio le conozco desde las inferiores. Y sé que cómo es como persona, como profesional, como técnico nunca trabajé y le he visto trabajar. Eso no podemos no reconocer. Pero algo sucedió y por algo la directiva del Olimpia decidió hacer un cambio. Y la directiva apostó por este técnico, que yo pido que se le dé un poco más de tiempo antes de matarle. Bueno, creo que se nos cortó Twitter la transmisión. Bueno, Federico, muy interesante debatir siempre. Federico, ¿vos no le vas a decir nada, algo más que quiera? No, porque entiendo, porque siempre estamos en vereda opuesta, ¿verdad? Y vamos a estar siempre, porque Federico dice el tema de queda mal la comparación de cuánto ganaba uno, cuánto ganaba el otro, y nuestro derecho de informar, así como, por ejemplo, en Cerro Porteño me parece que Brock gana mucho para lo que está mostrando. Y no es una cuestión de meterme en su casa, en su vida privada, sino hablar de malas contrataciones. Para mí, don Federico, Aguirre todavía no encuentra un equipo y escuchó todo lo que dijimos, ¿verdad? Lo que quería agregar sobre lo que dijo usted, nomás que el tema de no importa cómo se juega, debe importar cómo se juega. Dame eso en una final, que me gustaría, si juegue mal pero la gano, voy a festejar, pero debe importar cómo se juega por sobre todas las cosas cuando se puede pensar en avanzar a otra fase. Si yo avanzo jugando mal o no rindiendo bien, lo más probable es que me quede ante un equipo que está haciendo bien las cosas en octavo de final. Yo creo que se debe pedir que se juegue bien, porque al fin y al cabo en la Copa se ganaron 2 partidos que fueron ante Patronato, y después no se ganó. Yo debo pedir también, siendo hincha, dirigente, o nosotros desde acá, no pedir, pero sí evaluar que Olimpia no viene jugando bien, y los lesionados real es cierto, pero también tiene para formar un equipo al que le podría dar un funcionamiento más importante que no encuentra, y cambiando, porque viene de un partido malo ante Libertad, de un primer tiempo muy malo ante Cerro. Entonces, el cómo se juega me parece que debe importar. El día que no nos importe cómo se juega, vamos a estar como estamos con la selección. Yo creo que el cómo se juega es fundamental en el fútbol, porque no todo te va a venir de arriba. Sí. Respeto tu opinión, Federico, y dijiste algo al empezar. Está bien si esto se hace en una final, ¿verdad? Sí. Y vos tenés que entender una cosa, Federico, por la situación del Olimpia. Para el Olimpia, los partidos de la Copa Libertadores, cada partido es una final. Para el Olimpia es demasiado importante, por muchas circunstancias, Federico, de que el Olimpia cada partido
tiene que ganar o no debe perder afuera, porque el Olimpia tiene que clasificar de alguna manera, porque vamos a reconocer, tuvo suerte de que cayó en una serie aparentemente más débil. No aparentemente, es más débil sin ninguna duda. Porque necesita plata. Pero eso está claro. Porque los olimpistas somos también despiadados cuando pierden. Está claro, don Federico, pero también hay un doble discurso ahí porque necesita plata, pero contrata a un técnico de más de $100,000 como Aguirre. O sea, hay una doble función que no entiendo mucho, ¿verdad? Pero yo no conocemos qué sucede. Ya sé, pero déjame. Y bueno, pero es real lo que estoy diciendo, ¿no? Estamos hablando de un Olimpia que necesita plata urgente, como necesitan otros clubes. Guaraní pierde todo a nivel local y juega como una final del mundo la Sudamericana. Yo lo que digo nomás, Federico, que no instalemos eso, no importa cómo se juega, porque usted es un hombre de muchos años en el fútbol. Estuvo al frente de la selección nacional en un momento. Hoy tiene otra prioridad. Y debe importar. No es que tenga otra prioridad. Está claro, va a pasar, pero no se puede permitir que pasen 15 partidos y que no juegue nada el equipo todavía. Eso nomás. Y déjenos, porque como digo, estamos en otra vereda nosotros, de ustedes. Nosotros tratamos de informar, tratamos de analizar el fútbol. Porque no podemos opinar todo el mundo igual. No, claro, y a lo que convenimos que Olimpia necesita la plata de octavo, sí. Necesita, obviamente. ¿Cuánto gana Aguirre? ¿Cómo? Pero, vos estás enfatizando que Aguirre gana muchísima plata. No, estoy diciendo que Olimpia está quebrado económicamente y trae un técnico de más de $100,000. No estoy diciendo que gana mucha plata. Ganó en México mucha plata, ganó en Brasil mucha plata. Es el derecho que a él le confiere porque es un técnico con cartel. Lo que digo nomás que Olimpia tiene mucho padecimiento. Usted mismo dejó traslucir, vamos a este plantel cómo está económicamente. Si hay deuda con el plantel, pero traiga un técnico de más de $100,000, algo no está bien. Y si ese técnico no hace funcionar el equipo, no está bien. Y es mi opinión. Y repito que siempre me va a importar más cómo se juega que el resultado, porque el resultado es a corto plazo. Uno puede jugar mal y puede ganar 2 o 3 partidos, pero el cuarto, quinto, sexto lo vas a perder. Eso no, don Federico. Federico, está con tu derecho de pensar. Obviamente. Poder tener toda la razón. Pero te voy a puntualizar 2 cosas. Primero, no sabemos cuánto gana Aguirre. Sí, sabemos. No sabemos en qué condiciones. Sabemos, conocemos el contrato de Aguirre. Usted no sabe, ¿y cómo usted que siempre, don Federico, usted que siempre está alerta a los manejos del club, usted no sabe, yo sé, ¿cómo no va a saber usted? Decime una cosa, y sabes, bueno, lastimosamente no, a veces es mejor el silencio que decir. Hay cosas que nosotros, te lo voy a decir de esta manera, para no comprometerle a nadie ni comprometerme. Hay cosas que nosotros no sabemos del manejo de la institución por dentro, cómo se maneja, Federico. Ni ustedes ni yo no sabemos, solamente saben, ni todos los directivos a veces no saben ciertas cosas. No Estamos de acuerdo, pero sabemos lo que no quiero decir. No, claro, no, don Federico, pero sabemos cuánto gana sabemos cuánto gana Brock en Cerro, cuánto gana Saba, cuánto gana Aguirre. Después los manejos ahí ya no, la firma de los documentos, los papeles, pero desconozco totalmente. Pero evalúo nomás en el fútbol siempre la rentabilidad de cuánto le pago y cuánto me produce. Y siempre hacemos ejercicio y lo hacemos de la época de Daniel Córdoba, allá por el 2005. O sea, no nace con Aguirre, no hay nada contra Aguirre. No, totalmente, pero tenés que tener en cuenta una cosa, Federico. La directiva, por algo le contrató a Aguirre. La directiva tiene una confianza en Aguirre y le está dando tiempo a una Aguirre para que demuestre lo que ellos creen que es Aguirre. Eso es lo que yo creo que tenemos que respetar. Yo como hincha no estoy contento como juega el Olimpia. ¿Para qué te lo voy a negar? Pero he estado tantos años en la directiva y he estado tantas veces en las elecciones que de repente yo escucho comentarios de los periodistas y digo qué lástima que no saben la realidad. Por eso están hablando de esa manera. ¿Pero cuál es la realidad? Porque los directivos deben estar callarse. Don Federico, ¿cuál? Usted aguantar las críticas que pueden ser razonables como la que estás haciendo vos. No, es que la realidad ¿cuál es? Porque acá no se habló, acá por ejemplo la otra vez se instaló qué pasaba si Olimpia no pasaba, preguntaba Bruno, y acá fuimos mayoría los que dijimos que Aguirre iba a seguir el segundo semestre, que no era momento de cambiar, porque cambiar por cambiar, primero que económicamente una recesión puede ser otro golpe para Olimpia. Y segundo, hay que darle un poco más de tiempo.
Yo lo que me permito decir es que no estoy viendo cosas importantes en un técnico con un cartel importante. O sea, se opina siempre dentro de la realidad, no imaginamos cosas, nos fantaseamos cosas. Vemos lo que pasa en el campo de juego. Porque usted dijo que lástima que no conocen la realidad. Claro, hay algunas realidades. Hay cosas que no sabemos, Federico. Hay cosas que no sabemos y yo con la experiencia que tengo, hay cosas que no se cuentan y no se puede decir. Ya sé, pero nuestro análisis no es de don Federico. Dentro de la intimidad de su hogar. Ya sé, pero nos damos cuenta, unos rendimientos, pero más que nada nosotros hablamos de fútbol. O sea, tampoco son los secretos de la Virgen de Fátima, el fútbol, la cosa que se deben saber o no. Nosotros evaluamos los equipos, hay equipos que no andan, que no funcionan, y el Aguirre es uno de esos. Como Lezama en 3 partidos se fue para abajo, y son las cosas que nos orientan a nosotros a dar nuestra opinión. Después del resto no hay nada. Yo no me meto en el presupuesto de un club, en qué firma, en cuánto gasta, a quién le da plata, no. Eso hasta no me interesa, el tema de la interna económica de un club. Ahora, Federico, un tema nomás es bueno aclarar. El Olimpia no está atrasado con sus jugadores. El Olimpia, como nunca en los últimos tiempos, está prácticamente al día con sus jugadores. Usted dijo en un momento, cuando se habla de los jugadores, que a lo mejor no es un tema futbolístico, sino económico, dijo, por eso nomás. Yo me refería, Federico, al ambiente ese, demanda en la FIFA, que el Olimpia tiene que pagar tanto, que cayó todo esto y todo aquello. Y esos son pequeños detalles en el fútbol que trabaja en la moral de todos, de dirigentes, de jugadores. Sí, pero eso está hace mucho ya y... A los dirigentes también no se sienten tan bien. Claro, el año pasado estaba... Por más que uno no quiera. Claro, Federico, el año pasado estaba en pleno auge eso. Fluminense gastó 20 millones en un plantel y Olimpia con todos esos problemas le ganó a Fluminense. O sea, no siempre trabaja tanto, lo eliminó, ¿verdad? Y Patronato pudo haber hecho lo mismo. No, porque Olimpia tiene un plus de su grandeza y Patronato no tiene ese plus. Olimpia eliminó a Fluminense porque era Olimpia. Patronato no iba a eliminar a Fluminense. Se le ganó. Entonces allí estás diciendo lo que te dije hace rato. No estoy diciendo absolutamente nada porque entre Olimpia y Fluminense, Olimpia tiene más historia de Fluminense. Y si Olimpia no tenía 40.000 personas en el Defensor del Chaco, y esa cuestión que se transforma, jugadores que sienten la camiseta, no le iba a eliminar a Fluminense. Patronato no puede eliminar a Fluminense, y Patronato no tenía cómo ganar la Olimpia. No dije, no, ponga mi boca lo que no dije. Vas a ver, Federico, Dios quiera que no me equivoque. Olimpia clasifica y le vas a ver a ese Olimpia que le viste así. Me encantaría equivocarme. Entrando contra todos. Me encantaría equivocarme. Los mejores momentos de nuestra carrera cuando vamos a las finales. Cuando fuimos a Belo Horizonte, cuando fuimos a la cancha de San Lorenzo, cuando fuimos a alguna semifinal. Me encantaría equivocarme. Pero si son lo mejor que tenemos. Así le vas a ver al Olimpia, Federico, Olimpia clasificado. Ojalá, don Federico. De los problemas, dentro de ciertas cosas le vas a ver a algún Olimpia grande siempre. Porque hay que reconocer, el Olimpia es grande. Y su camiseta hace muchísimo. En eso. Por el momento no estamos haciendo el mejor juego, eso hay que reconocer. Ese fue el mejor cierre que puso usted. Olimpia es grande y su camiseta, ¿cómo era? Ese es el mejor cierre. Está en todo el mundo. Para esta conversación. Estamos totalmente de acuerdo en eso, don Federico. Ahí está. Federico, gracias por debatir, por estar al aire con nosotros. Muy amable como siempre, ¿sí? No, yo le agradezco la oportunidad y disculpen si en algo no estamos de acuerdo. No. Me encanta discutir. Debatir con un hombre de fútbol como Federico. Y que nos escuche atentamente. Un abrazo, Federico. Un abrazo, Federico. Gracias. Adiós. Federico Fruto, ex dirigente del Club Olimpia. La variedad de fiambres Ochi, como el cuadrado E, con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S, con semillas de mostaza, la jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picante, y los incomparables Frankfurter, que son una especialidad alemana. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este viernes. Show en vivo de Felipe Maldonado, 22 horas. Sábado 27, DJ Joselo en vivo, 18 horas. Sorteo de 2.500.000 guaraníes en créditos, barra libre de tragos. Degustaciones de bocaditos, promo de cervezas, chops, sangría, caipiriña y gin tonic. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, 1649, casi San Martín. Petrosur, baja los precios. Activa nafta 92 a tan solo 7.400 guaraníes el litro. Forza, nafta 96 a 8.850 guaraníes
guaraníes y Forza Diesel C10 a 9.850 guaraníes. Aprovecha los precios bajos en todos sus combustibles, en las estaciones que están en Asunción y en todo el país. Llena tu tanque hoy mismo. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Paté, butifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales. O también podés llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. El Cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos qué le regalamos a mamá, qué le regalamos a papá. Este año el Cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. Fecha de sorteo 18 de junio en la sucursal de Itagua. El regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el Cacique. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, yerba mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís, cuña guapa o siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros. Sentí la confianza. Tenés lo de Aguirre, no sé, muy fuerte el programa. Vamos a lo de Cerro después. Aguirre, Alejandro Silva, por favor, escuchen atentamente. Aguirre. Jerarquía, mucha personalidad para jugar y ganamos claramente. Buscamos, como siempre, alguna variante. Entendíamos que era una buena posibilidad de jugar con Fernando ahí. Un puesto que él conoce, que jugó toda la vida y que el último tiempo jugó de extremo, pero hablé con él y me dijo que se sentía muy a gusto de jugar ahí, entonces creo que no fue una sorpresa para nosotros, ¿no? Lo que pasa es que como la alineación demoró en salir, tal vez a último momento pudo haber sido una sorpresa, pero bueno, Fernando hizo un gran partido, el equipo hizo un gran partido, que es lo más importante. La verdad que muy contento, veníamos a buscar los 3 puntos, los conseguimos, estamos a un pasito nada más de conseguir el objetivo que nos planteamos desde un comienzo y nada, contento por el equipo, por el triunfo y nada, ahora a pensar en el lunes también. 2 cuestiones que quisiera puntualizarle. Primero, el festejo del gol del primero, algo que no suele ocurrir. Tito Torres se fue y lo abrazó, inclusive lo vi también a Salazar que se fue y se tapó la boca y evidentemente hubo un festejo también ahí, cómo lo toma. Y por otra parte, la mitad de cancha con Ramón Martínez jugando de contención por delante de Tito, Alejandro Silva, los 2 extremos, dando un poco más de desequilibrio quizás a lo que siempre venía diciendo, ¿verdad? Que es lo que faltaba a este Olimpia para ser un poco más punzante. Y lo negativo quizás, las lesiones que tuvo en los partidos de hoy. Sí, muy lindo. Era un partido muy importante, ¿verdad? Como dijo Ale, nuestro gran objetivo en esta primera parte del año era pasar la fase de la Copa Libertadores y hoy estamos muy cerca de lograrlo. Entonces estábamos todos compenetrados, grité mucho el gol porque era muy importante ese gol, encontrarlo. Me alegré mucho por Tito, que también está jugando en un puesto que él conoce muy bien, y que puede rendir. Lo que pasa que siempre lo que hace bueno las decisiones son los resultados. Entonces hoy
se va a hablar qué bien Fernando de 9, qué bien Tito del medio, qué bien Romaña, qué bien Tucu, Salazar. Si hubiéramos perdido, seguramente no encontrarían cosas positivas, pero el fútbol es así. Así que nada, contento de poder festejar con los jugadores, de poder celebrar un momento lindo, y a seguir, que esto por suerte continúa y bueno, jugar la Libertadores es algo increíble. Alejandro, hablar contigo quizás de la Copa Libertadores es un poco más importante por todo lo que ya viviste con Olimpia. Hoy están a un paso de vuelta de la clasificación a los octavos de final. ¿Cómo toman esa situación y cómo viviste este partido por la intensidad en una parte y quizás por tratar de dominarlo en la otra? No entendí mucho la pregunta, pero fue un partido muy intenso, eso que iba a ser así. Un rival que de local se hace muy fuerte, un equipo agresivo, jugadores muy buenos. Creo que lo dominamos por momentos, y hicimos algo tal vez que nos venía costando mucho, que era aprovechar las situaciones que generábamos, ¿no? Y hicimos el primer gol temprano, nos ayudó mucho, y bueno, después el segundo para liquidar. Después del tema de la Copa, no entendí mucho la pregunta. Personalmente, teniendo en cuenta que ya viviste de varias etapas, inclusive llegando a una final. No, tranquilo. El objetivo era que todavía no llegamos al cabo, ¿no? Pero estamos muy cerca, este es el objetivo nuestro, estoy tranquilo, faltan 2 partidos de locales y tenemos que ganar ya. ¿Se puede decir, profe, que la idea de jugar con los ligeros, Tucu, Tito, Iván, Hugo Fernández, era jugar al contragolpe porque Olimpia por esa vía atacó muy bien, llegó muchas veces al arco contrario, y si cree que tiene mayor solidez defensiva Olimpia en el costado derecho con Johan Romaña? Bueno, hoy las cosas se dieron así, el partido no es que estaba planteado para jugar de contragolpe, sino que el partido se fue dando. Al encontrar el gol es normal que te repliegues y es algo que se da naturalmente. Entonces, bueno, se dio de esa forma el partido, y después lo de Romaña. ¿Cuál fue la pregunta? Si es que es más sólido Olimpia defensivamente por ese costado. Y bueno, ustedes lo vieron. Creo que no tengo que decir nada. Hizo un partidazo. Alejandro, consultarte por cómo te sentís jugando al lado de Ramón, al lado de Tito, porque son jugadores con estilo diferente a Richard Ortiz y Marcos Gómez, que eran tus compañeros habituales en el mediocampo. No, bien, la verdad que muy bien. Por más que tienen características diferentes a Marcos y Richard, nosotros venimos entrenando, ya nos conocemos, y la verdad que me sentí muy cómodo con ellos hoy. En Perú, un buen partido en Colombia. A ver, sigue hablando Diego Aguirre finalmente. Y ganamos en casa. Así que no puedo pedir más. Es una copa que ha empezado notable y bueno, vamos a ver cómo sigue. Vale, felicidades. Bueno, ¿te sentís más cómodo en el medio o jugando por los costados? No, ya hace mucho tiempo que vengo jugando en el medio y me vengo sintiendo cómodo, la verdad. Igual, si el técnico tiene ganas de ponerme por afuera, también lo vamos a hacer así. No hay problema. Este triunfo es el primero en la Libertadores después de 39 años en Argentina. ¿Y cómo lo toma un hito? No, bueno, eso son estadísticas que quedan, está bien, está bueno haber ganado en Argentina después de tanto tiempo, pero eso es, no le doy tanta importancia. Lo importante es el momento, lo que significa los 3 puntos. Estamos muy cerquita de un objetivo que significa mucho porque hace muy poco que estoy en el club y bueno, desde que llegué eso era como algo que teníamos que lograr y la meta, así que ahora continuar, a prepararnos, a soñar con cosas lindas. Y esta pregunta para Alex, ¿te imaginas volver a repetir lo del 2013 con la corrida de se vale y goles? ¿Cómo puede ser? Sí, obvio. Obviamente todo jugador cuando juega Copa Libertadores sueña con llegar a la final
y ojalá que pueda repetir también lo del gol. Profesor, buenas noches. Consultarle, ¿en qué cambió la planificación del partido, si cambió en algo? El estado de ánimo tras la suspensión ayer del partido en cancha de Patronato, teniendo en cuenta que cambiaban las dimensiones del campo de juego del MAP, ¿pudo cambiar algo o era prácticamente lo mismo que íbamos a ver allá? Bueno, gracias. Creo que sí, está bien. Que nunca lo vamos a saber porque cambiaron las circunstancias. Nosotros estábamos preparados para jugar ayer, pero bueno, llovió demasiado y no es imposible. Seguramente el jugar aquí en Santa Fe nos favoreció respecto a creo que el partido hubiera sido más difícil. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas y además sin entrega inicial. Aprovecha esta super oferta. Lavarropas Midea 8 kilogramos ahora solo 18 cuotas de 159.000. Secarropas Midea 9 kilogramos ahora 18 cuotas de 179.000. Centrifugadora Miller Dry 10 kilogramos ahora solo 18 cuotas de 44.000. Acercate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal? Bruno, preguntarle a un cerrista qué quiere. Si quiere estar eliminado de la Copa o que quiere estar clasificado jugando mal, ganarle por UI. ¿O qué quiere? Eso no. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Nelson de Buenos Aires, Argentina. Federico y Fabio, ustedes no saben nada de fútbol. A los olimpistas tenemos que aclararles a ustedes personas no gratas. Principalmente los dos. Está enfermo, ustedes ya, como los... ¿Qué tal, muchachos? Yo creo que el planteamiento de ayer de Aguirre fue de acuerdo a lo que Olimpia tiene. Olimpia no tiene delanteros. Cuando juega Paiva decimos juega con uno menos. Bruera no mete ni al arco libre, no mete. Entonces, ante esa realidad, se jugó Aguirre con lo que tiene. Y bueno, Cardoso y Huguito son jugadores veloces y ahí consiguió un buen resultado. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? ¿Qué pasaría si usas el 100% tu cerebro? Bueno, ganar de local en la Copa Libertadores y sacar puntos como sea de visitante. Porque esto él ya nos dijo antes, o sea, el plantel Ndoikoy, el técnico Ndoikoy en el torneo local cada vez... no, pero espera, discúlpame. Cierto, esta clave que él dijo es para la Copa Libertadores, no es para el torneo local. Qué gran periodista Federico Arias, con todas las de la letra, en mayúscula y en negrita se los digo. Gustavo Segovia de J. Auto Salivar. Bruno, señores, sencillo es el tema. ¿Por qué tanta discusión sobre si juega bien, si juega mal? Acá lo importante es que se consiguió los 3 puntos. Cerro tenía que ganarle sí o sí a Bolívar y perdió por goleada. Y Saba pintaba como un técnico deslumbrante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así de fácil es el tema. Los lunes son de ahorro en Farmoliva, pagando con tus tarjetas de crédito Visión. Todos los lunes de mayo tenés 35% de ahorro en caja en todos los locales. Si aún no tenés la tuya, solicita tu tarjeta al 021-414-3000 y entérate más beneficios en www.visionbanco.com/beneficios tarjetas. 0972-730-730. Ustedes saben, nuestra línea WhatsApp. Federico Arias, ídolo carajo. Obvio que zapato un lado, oye, en Bareille, pues. Ahorita va a entrar ese Masi, otro zapato un lado. No aporta un pito para... Yo no sé si se dieron cuenta, pero cuando Federico le habló de las cuestiones económicas, medio que Fruto tambaleó un poquitito con lo que iba a decir.
El tipo se delató solito. Evidentemente ahí en el club hay gato encerrado y hay muchas cosas que no están plenamente claras en cuanto a manejo de la billetera del club. ¿Qué tal, Bruno? Era sobre a Federico Ariango ya polemicísima. Federico Frutovela tema sea o ganar Olimpia, no importa cómo gane, pero ganó sea. Respetar la opinión de ustedes, muy de acuerdo. Sí se podía jugar bien, pero Manchester City podía hacer, ¿verdad? Olimpia no tiene plata, necesita recaudar. La prioridad es clasificarse. Viene. Vos, Brunito, lo que de las estadísticas y no la Aguirre apoyar, alentado, ne moitimba y contra, porque vos fuiste el primerito pues en objetar el trabajo de Julio Cáceres desde que empezó a dirigir Olimpia. Vos le buscaste la vuelta y ahora para no quedarte mal está todavía con lo de Aguirre ahí, que hay que esperar, que hay que esto, que aquello. Ya pues de ir muy Bruno ella pillapamaco. Néstor Jiménez, gusto de saludarte, lateral del Club Libertad. Néstor, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Buenas tardes para toda la audiencia también y lo que conforman la mesa. Bien, gracias, Néstor, por atendernos. Si puedes acercarte un poquito más al teléfono. Gratamente impresionado con vos, Néstor, porque vos jugás de lateral y central. Sí, realmente desde chico comencé como lateral izquierdo, después cuando pasé a la inferior de Libertad solía alternar, jugaba lateral, central y así sucesivamente. Después por el tema de mi estatura quedé como lateral. Ahora, ¿dónde vos te sentís mejor? ¿Como lateral izquierdo o como zaguero central por izquierda? Y realmente el puesto que más me gusta es el lateral, pero no tengo preferencia, vamos a decirle. Si me toca jugar de lateral derecho, lo voy a hacer también. Néstor, porque vos sabés que el que llegue mejor para septiembre, y si vos estás en estos momentos así jugando como lo estás haciendo en Libertad, yo creo que se te puede considerar en la selección paraguaya inclusive. No, y la verdad que sí, eso es el sueño de cada futbolista, ¿verdad? Es tratar de rendir lo más alto posible para ser considerado en la selección, ¿verdad? Ese es un sueño que tengo trazado y estoy trabajando día a día para poder cumplirlo. ¿Cuántos años tenés, Néstor? 25 años tengo yo, Bruno. 25. Sí. Buena estatura, buena salida. Eres copaiteño, Néstor, será. Cuídate será, porque vas a llegar. Yo creo que nosotros necesitamos gente joven para la selección paraguaya. ¿Y cómo fue tu llegada a Libertad? Tu hoja de vida, tu carrera, ¿cómo fue? Yo comencé la escuela de fútbol Olimpiadita, de ahí pasé al Deportivo Iteño. Después Jorge Wash abrió una escuela de fútbol ahí en Itá también, pasé con él y de ahí fue el contacto con el profesor Roberto Paredes para yo llegar a Libertad. Desde los 12 años estoy ahí. Desde los 12 años haciendo toda la inferior en Libertad. Sí, así mismo. Estuve ahí hasta cuando tenía 19 años pasé a jugar en intermedia en Olimpita, jugué 6 meses. Después de eso volví al club y ese año debuté en el 2016. ¿Quién te hizo debutar, Néstor? El profesor Eduardo Villalba. El profe Villalba, porque te conocía. Y ahora vos estás jugando regularmente, venís jugando titular, vienes jugando titular, ¿verdad? Claro, Y seas parte del equipo principal de Libertad este año. Hola. ¿Me escuchás, Néstor? Sí. Creo que te vino bien, digo que irte a Tacuarí el año pasado, hiciste una gran campaña para que Garnero te tenga en cuenta este año. No fichó jugadores, pero trajo los jugadores pertenecientes al club para que formen parte del equipo este año. Sí, realmente agradecido con la gente de Tacuarí que confió en mi trabajo. Estuve 2 años con ellos, pasé intermedia, primera, creo que tuve un muy rendimiento y agradecido también con los compañeros de Tacuarí que me dieron la confianza a mí para poder estar donde estoy ahora, ¿verdad? Y nada, es cuestión de trabajo y como dije hace rato voy a seguir trabajando para poder cumplir cada sueño que tengo trazado.
Bueno, Néstor, a seguir adelante. Dani, ¿quieres hacer una consulta? No, Dani Chu te saluda, Néstor. Sí, saluda a Néstor y lo que charlamos acá fuera de micrófono. ¿Cómo fueron esos momentos? Porque viste que te tocó ese gol en contra Olimpia, después Cerro, y qué momento y qué revancha, porque realmente muy destacable tu trabajo. Ya citaste lo mucho que te ayudó a estar ahí en Tacuarembó, pero viste que hay momentos, hay jugadores que capaz se bajonean o leen cosas que en realidad son inútiles, pero me imagino que este presente también ayuda a ver ese tipo de anécdotas ya con una sonrisa y con algo que fue del pasado y algo que forma parte también de ustedes los jugadores y más ahí en la zona defensiva, que es el error. Sí, así mismo, nosotros estamos expuestos a esto. De por ahí tuve algunos errores, ¿verdad? Y nada, levanté esto gracias a mis familiares, a mi señora, que siempre estuvieron ahí apoyándome. El tema de las redes sociales trato de evitar mucho luego porque es muy tóxico, digámosle, y de por ahí trato de no ver ningún comentario acerca de lo que es el tema del fútbol. Trato de despejarme un poco y nada, enfocado nomás en lo que vengo haciendo. Néstor, una curiosidad, porque me tocó estar ahí cerca y en ese partido que perdieron contra Tacuarí justamente en Villa Elisa. ¿Qué te había pasado? Porque vos tenés que salir medio lesionado en una jugada poco común. ¿Qué te pasó en esa jugada puntual? En una contra de Tacuarí fue que sí. Venía el jugador, yo salí a cortar y tuve un golpe en la cadera. Claro. Te tiraste lo medio raro y al final vos haces la falta entre comillas, pero terminás siendo vos el que tenés que salir de la cancha. Sí, creo que recibí un golpe con la rodilla del jugador en la altura de la cadera y me costaba movilizarme, entonces pues eso fue el motivo por el cual había salido ese partido. Néstor, muchas felicidades, que sigas adelante y felicidades, Libertad, un indiscutido campeón. Hizo realmente muy buena tarea. ¿Y sabes qué? Le arruinó al chico que más o menos estábamos mirando con cierta atención el martes, a Sanelato. Sí. Lo anuló completamente. Sí. No, Néstor. por eso, muy bien, muy bien. A seguir creciendo. Felicidades, Néstor. Muchísimas gracias, Bruno, y como dije hace rato, algo que quiero decir que este campeonato fue un campeonato muy especial por cómo se dio, ¿verdad? El club confió en los jugadores de la casa y gracias a Dios pudimos retribuirle con este campeonato. Así es. Gracias, Néstor, un fuerte abrazo. Néstor Jiménez, saludos, gracias, Néstor. Néstor Jiménez, jugador de Libertad, muy buenas condiciones, 25 años, lateral izquierdo y también zaguero central porque en algún momento lo sustituyó Alexander Barbosa. Se viene un drama en Cerro Porteño, le contamos ahora un problemón en el que va a entrar Cerro Porteño. Desde pañales hasta graduaciones y todo lo que haya en medio, mamá ha estado ahí en cada paso de tu camino. Visita nuestros agentes Express, Nuestra Señora de la Asunción y Huepa, para enviarle dinero donde sea que esté. Todo tu amor por todo el de ella. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. 10% de descuento en las cuotas. Cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunicate al 021-319-0000 y pasate ya a Salud Protegida. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos, como la marca más recordada y consumida del país. Gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lactos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortitzar. ¿Qué tal, Bruno? Dios mío, no tenés otro periodista de poder sacar a patada a ese anti-olimpista de Federico Arias y Dani Chun, todo negro para Olimpia. Saludos, Bruno Pons, mi querido amigo de Puerto Casado, Alto Paraguay. Aguanto Olimpia toda la vida, carajo. Con la promoción de Interfisa Banco, por compras a partir de 200.000 guaraníes con tus tarjetas de crédito, generas cupones para participar del sorteo de un paquete todo incluido a Costa Mujeres. Participan las compras realizadas desde el 1 de mayo al 17 de julio. Bases y condiciones en interfisa.com.py. Juanma, ¿cómo te va? Gusto de saludarte.
Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, te escucho ya otra vez como en un tubo. Aguardame un ratito. Bueno, el tema, se viene un problema en Cerro Porteño que muy... Antes de eso, Bruno, ya que para conectarlo con lo último que vos le planteabas a Jiménez, déjame decir que también el lateral izquierdo de Guaraní me parece que fue nuestro lateral en la sub-20, pero en lo que es la proyección, el chico Cantero, que ayer hace el gol de la victoria, pero déjame decir, bien por Jiménez, pero es un chico a quien uno lo va a tener que mirar con atención. Repito, el chico Cantero de Guaraní. Ese sí está bien. Sí. Marcó ayer el segundo de Guaraní. Claro, yo lo vengo, o sea, para mí en la sub-20 que no hizo gran cosa, siempre cité lo de Diego González y el chico Cantero. Claro, eso es para tener en cuenta, Bruno. Y también Mati Segovia. De ese grupo del Sudamericano Sub-20. Mati Segovia y Diego Gómez, como que yo ya le tenía. Nosotros necesitamos más lateral izquierdo ahora. O sea, Ale Cantero voy a mirar un poco. Y también Servín hay que mirarlo también. Hay que llevarlo a poco. Thiago Servín, el central de Guaraní. Es muy pero bueno. ya que Bruno le planteaba a Néstor el tema del lateral izquierdo y la edad. Jugó sub-20. Entonces, para entender y conectar un poco lo que era y ayer marcó un gol que seguramente va a ser inolvidable para él. Sí, no, muy buen gol metió ayer también. A ver, ya hablamos de Guaraní también. A ver, Juanma, ¿está ahí? Sí, Bruno, aquí estamos. Ahora te escuchamos mejor, Juanma. Bueno, ¿vos sabés el tema de Cerro? Sí, la cuestión de los gritos. Exactamente, Juanma. A ver, para recapitular nomás, vos contabas esta mañana en lo de Mabel, Federico, y yo escuché, es muy fuerte esto que pasó. No, fue cuando nosotros mismos en la transmisión dijimos, estaban los suplentes de Palmeiras bien cerca de Gradería Norte, estaban ahí cerca del banderín del córner. Creo que después del segundo gol. Después del segundo gol, sí. Y ahí agarraron y comenzaron a tirarle cosas. Hay un jugador de Palmeiras que responde con la botellita que le tiraron, responde y ahí la gente se pone loca. Y había gente que le gritaba cosas, pero se filtra en el video que presentan sitios de Palmeiras, sitios brasileños, se filtra la palabra mono, 4 o 5 veces que vamos a escuchar ahora. Y esa tuvo la acción del árbitro que después ordenó a la gente de Palmeiras que vaya a trabajar más cerca del círculo central, más cerca de preferencia, no de gradería, pero fue un momento importante. Me hizo acordar a lo de Olimpia con Felipe Melo y compañía contra Fluminense. Ahora que le gritaron al banco en el defensor del Chaco, fueron multados. Acá el tema, la palabra mono se escucha mucho de parte de un hincha en el video que tiene pocos segundos, pero es contundente y que está circulando por los sitios del Palmeiras de Brasil. Mirá, hijo de puta, cabón, vení acá, la puta, vení acá, hijo de puta, vení acá, puto de mierda, mono, hijo de puta, muerto. Bueno, esto es muy fuerte, se ve el video. Esto levantó, repito lo que decía Federico, insisto con esto, Juanma. Levantó ya una cuenta del Palmeiras denunciando esto y la roba la Conmebol. Sí. Hay gente rara porque mira, primero el tema de los gritos y después grabarte vos mismo mientras gritas, tenés que tener, no sé. Y publicarlo encima, ¿verdad? Porque esto a partir de una publicación no creo que el hincha de Cerro estaba en gradería le dio a la gente de Brasil, no. Esto se publicó en algún lado y llegó a Brasil. ¿Y sabes qué es lo peor en la imagen? Porque esto es radio. Los suplentes miran. Y ellos sorprendidos, justamente un jugador de color del Palmeiras, miraba y se le notaba sorprendido, ¿verdad? ¿Por qué le estaban gritando, verdad? Porque lo que nos muestra el video que yo recién le comentaba a Dani, porque yo la vi bien, comienza a tirar cosas y un suplente de Palmeiras agarra la botellita y le tira a la gente de Cerro. Eso nos muestra el video. Pero me parece que cuando apuntaban a uno, entrar a jugar, apuntaban a ese jugador. En ese momento se produjeron los cambios en Palmeiras.
cuando... Es que para mí después de uno de los goles, porque en el comentario digo, y ahora se está complicando porque le están Pero ahí tirando... era entre la gente de Cerro primero, ¿te acuerdas? Y después... Sí, esa es la corrida hacia arriba, pero ahí abajo era el tema de las botellas. Pero los jugadores de Palmeiras también hicieron gestos, tratando de disimular, pero hicieron gestos también, que no se justifica para nada lo que se hizo después también. No, claro, pues siempre van a tener o sea, no son gestos que el famoso toda acción genera una reacción, ¿verdad? Pero acá lo que se penaliza es esto y en Cerro tan alerta pues son reincidentes. Y en el no hay copa que no haya sido sancionado Cerro Porteño. Y ahí... Ahora Mono es contundente. No, y a ver, hay un contexto del tema... Pero ¿cómo sería la reincidencia? Esa parte hay que ver un poco porque cómo se computa, cómo... es en un año, se borra el año siguiente, porque el Cerro pues ya tiene pero eso multa. es lo que decía Federico, que no se borra. No es como el campeonato que... ¿Cómo no se va a borrar? No, porque una de las últimas multas de Cerro fue muy pesada y fue por ser reincidente del año anterior. Pero yo entiendo, Bruno, que a Cerro le multaron el año pasado y se tomó la reincidencia de aquel partido con River, que fue antes de la pandemia. Entonces los equipos van a terminar jugando sin jugar en su cancha. Pero Bruno, yo entiendo. Te pagan mucho, pero te quitan mucho. A ver, claro. Pero debería de... Esto es una campaña. Racing fue multado por ¿cuánto? $200.000. 100 creo. 100.000. Ahora por contra Flamengo. Cerro levantó unos flyers de advertencia pidiendo a sus hinchas y colocando algunos puntos que justamente contemplaba esto, pidiendo por encarecidamente. Claro, eso es la prevención, pero lo que dice Bruno, yo quiero ser abogado del diablo o abogado del otro lado del por qué eventualmente lo que explicaba Federico, porque entiendo desde la multa, espera, ¿cómo es? Yo pago mi infracción, violación, llámale X, del reglamento, pero ¿cómo que todavía yo voy acumulando esas cuestiones? Del otro lado te pueden decir, no, pero la conducta racista, no es que pagando vos zafás, es como que te estoy advirtiendo, o sea, quiero entender un poco. Es lo que decía Ariel, sacaba un flyer, antes de empezar el partido advertí, entre comillas, le perseguía, bueno, no entre comillas, le perseguía, estoy inadaptado. Bruno, había un cartel, pero no poder... no solo flyer, había un cartel abajo de la bandeja de platea hacia el norte, había un cartel antes del partido ya, donde estaba a no incurrir en insultos racistas. Pero yo estoy en desacuerdo. Combatir porque una persona te puede cagar, te funde todo. Sí, no, pero Ariel, ¿sabes qué parte? Yo estoy totalmente de acuerdo en todo lo que están diciendo. Lo que yo no estoy de acuerdo es porque acá le van a perjudicar a Cerro por culpa de esto inadaptado. Sí. Pero como ya tiene antecedentes y no se borra, pero, o sea, debería de ser anual. ¿Para qué? Para que cada año se haga una especie de... este año Cerro se portó bien, por decirte, porque estamos hablando de Cerro, ¿verdad? Cerro no recibió multa alguna. Entonces, pero vos no podés arrastrar de multa de 1, 2 años, 3 años. Pero la residencia del año pasado, ¿no? ¿Cómo? ¿Del año pasado? Si el año pasado fue viral ese video de Cerro Palmeiras. No, y eso es lo que le estoy diciendo. No, y por eso. Él dice que se computa todo y que después ya te van a caer más pesado. Porque después a Colo-Colo, por ejemplo, le cerraron la tribuna. Ese es el paso siguiente al económico. Colo-Colo Chile, que le cerraron la tribuna contra Boca. Acá dice, me envía el doctor Coda, gracias, vecino de Juanma. Multa de $100.000 contra Racing Club por actos discriminatorios. La próxima conducta de similar naturaleza podría conllevar a la clausura de su estadio. Resolución Libertadores. Y no habla del mismo torneo. Federico, vuelvo a repetir otra vez. No puede ser acumulativo nomás lo que yo te estoy diciendo. Tendría que ser... Entiendo. Para que se entienda futbolísticamente. Sí. Las amarillas se borran a partir del inicio de la otra Copa Libertadores. Correcto. Eso nomás voy. Porque si no, pues vos cargas con los irresponsables que ya fueron sancionados. Ya te multaron, ya pagaste. Pero a Cerro le pasa siempre eso. No compurgas nunca. No, pero preguntarle a Cerro si no es la mayor preocupación que tiene cuando juega con un equipo brasileño. Ahora ya se tendió a Colombia-Ecuador. Porque ayer los jugadores de Melec denunciaron que le llamaban esclavo, negro, mono, lo de Huracán. Anteayer lo de Rodallega, Santa Fe, Bogotá. O sea, Argentina va quedando como el país de los racistas porque Rodallega anteayer lo de Gimnasia y ayer el técnico de Melec, que no es ecuatoriano, dijo, acá le gritaron esclavo. Acá alguien de Cerro me dice, en algunos casos afecta, en otros no. Tiene que ser. Le pregunté por la residencia, pero yo estoy en desacuerdo que le saquen pero el tema del racismo, que le bloqueen una la gradería. Déjame decir que el racismo sí y la bengala no. ¿Se entiende? La bengala pues te multan $100.000 también, ¿verdad? 50.000. Acto
de consecución de racismo sí a residencia. Por eso porque yo, es el o sea, pecado más grave. por eso. O sea, eso vas acumulando, vos no se te borra. Exactamente. Porque sea, si para no, que se Bruno, entienda, es 200, después 300, 400, después te sacan la gradería, No, yo creo que después ya más implacables son, Bruno. Primero multa los $100,000 y después ya en el segundo paso ya estás expuesto a que te sancionen la cancha. Ah, no, pero es que, hermano. Pero por eso decía, yo Entonces, entiendo. yo entiendo bueno, la fue el campaña, está estadio- bien lo que hace la Conmebol, está bien. El estadio clausurado cuando había sido por Bengala contra River. ¿Acá? Sí, de Cerro. ¿Sí? Cerro Universitario. Y por eso y Cerro. después Cerro con quién jugó. Público. No, Un año después. en la Libertadores del 2019, Cerro juega con River cuartos de final. La Bengala. Que termina siendo su último partido de esa edición. $100,000. En la edición del 2020, Cerro entra en la misma instancia que ahora. Repechaje fase 2. Por eso Cerro juega el partido de vuelta contra Universitario a puerta cerrada, el golazo de Pachi. Ahí está. Y en el siguiente partido contra Barcelona ya es con público Ahí y queda está. eliminado. O sea, Puerta fue cerrada, un partido, está bien. Claro, por el tema de la Bengala. Claro, y yo quiero ir a una cosa, y le pasamos la comunicación a Juanma. Tenemos internacional, la Copa Libertadores perdió Fluminense, será, qué locura. River empató, está mal. Pero fue Fue con suplente Fluminense. No, ya sé, pero perdió hermano contra No, Strong, los River están boliviano, contentos, digo, porque no. no, pero de Tron que está por encima de todo. Sí, no, yo sé. 6, 4. Se puede haber un duelo. Vamos a ponerlo algo tipo River ahora. Sí, ya no peleamos de inicio, vos te estás peleando conmigo todo el día, hermano, pero Se puede haber octavo de final. Fluminense como si no podía perder, fue con suplente Fluminense. Ya sé, pero igual tienen buenos jugadores. Claro, y ahora va a ir con los titulares contra River. A Buenos Aires, River tiene que ganar. River Los dos está partidos tiene que ganar, complicado. está mal. Sí. Está último por diferencia de goles. Puede ¿sí? haber octavo de final clásico de La Paz, ¿eh? Sí, exactamente. Puede haber un River Guaraní en Sudamericana también. Vos no necesitas vacaciones, no sé, o mal de barco, no sé. Algo En todo caso, eso lo determina la gente de arriba, las vacaciones. No, lamentablemente. No, Sí. ya está, espera, volvamos a la seriedad, por favor. ¿Recordás cuántas veces mamá te dijo lo que quería, pero nunca pudiste dárselo? Regalale a mamá lo que siempre quiso con Hierro Par. Con tus compras en Hierro Par durante todo el mes de mayo, obtener la oportunidad de ganarte vales para construirle un regalo para toda la vida, con materiales de primera calidad. Hierro Par. El señor el que dirige el sorteo de la Conmebol, no recuerdo el nombre, por eso digo señor. Nantes. ¿Eh? Nantes. Él es el director, ¿verdad? Él es el director de competiciones o secretario general de competencia. De la Conmebol. Sí. Y él habló en una entrevista y dijo que ellos estaban analizando la posibilidad de pérdida de puntos inclusive ante actos racistas. Ante la pregunta puntual de Globo, cuando le dijo, en Europa están tomando más en serio, en Sudamérica ¿para cuándo? Esto de tema de Brasil contra el resto, y ahora se sumaron los países del norte que tienen una cantidad importante de jugadores de color, y repito, tuvo Argentina como epicentro. Veremos si es que también son tan implacables allá en Argentina como son con los otros países chicos cuando se enfrentan a los equipos de Brasil. Vos no estás preocupado por lo de Cerro, Ariel. No, lo que digo es que yo estoy de acuerdo con el tema del concepto de reincidencia, porque esto no se puede comparar con una tarjeta roja, con una expulsión, por ejemplo, porque es algo, digamos, para la humanidad es algo sagrado. Tiene que haber una cuestión humana, el tema de la acción o el acto o el hecho de racismo. O sea, vos estás de acuerdo en que esto se vaya acumulando. Claro, porque si se repite, ya sea este año, el año que viene, es como que ni con la sanción se está aprendiendo la lección humanitaria. Ahora, y en base a eso, está interesante tu posición, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que se debería de arrancar cada año, primero con la prevención, haciendo campañas. La campaña es muy importante, ¿verdad? Yo creo que, no sé si está funcionando mal, viste que está la cuestión de que vos decís prohibido, no haga, y se da lo contrario. Porque a medida que estamos hablando de esto, se ven todos los escenarios y se replica, ¿verdad? Porque vimos lo de Vinicio la otra vez, y a medida que parece que es como que prohibido fumar, y ahí sí que los muchachos, prohibido tomar a Pepe. También, Bruno. O sea que a lo que voy es una cuestión psicológica que se estudia, la psicología inversa, que yo no sé si esto que
se está haciendo con multa, que esto, ¿será que resulta? Hay que ver, analizar un poco con la Conmebol. ¿Vos crees, Bruno, que porque se insiste mucho en la campaña preventiva hay algunos que están haciendo más? Yo creo que sí, Dani. O sea, es como, ¿sabes qué? Acá nosotros pasamos esto. El WhatsApp vos decís, no llamen. Y a medida que vos decís, no llamen, ahí empiezan a llamar. Vos no decís nada. En eso tenés razón. Y no llaman. Pero ¿sabes qué? Yo en realidad creo que... Salvo algunos pelotudos que llaman igual, ¿viste? Pero ya es menos. Mirá, bueno, tenía que terminar. ¿Viste? No, convengamos que la campaña fue muy escasa también. Pero yo, por ejemplo, Ariel... Antes, y solamente en las redes sociales del Cerro. No se utilizaron los medios masivos de comunicación. Fue muy poco, Bruno. No, pero Ariel, a lo que voy, ¿será que esto va a funcionar? Porque vos, al ser humano, eso está comprobado científicamente, y estudios, algunos dicen, médicos, que a medida que vos le prohibís al ser humano ciertas cosas, es ahí el donde el ser humano se siente tentado. Dice, no, yo quiero hacer esto. Está prohibido tener amantes, y ahí tiene más amantes. Por ejemplo. No, en serio estoy hablando, Dani. Se entendió perfectamente tu idea. Entonces, la campaña no es buena, tenés razón, Ariel. Porque ahora en España vos ves, ayer estaba mirando un partido en España, estaba transmitiendo, y en la pantalla decía, al lado del marcador, junto por el racismo. Acá, por ejemplo, si se hace como el minuto de silencio para el Rey Pelé, o antes por el COVID, se hace antes del partido, capaz que llegue un poco más. No que el club ponga una pancarta ya, que se hagan en el círculo central, porque ya son muchos los casos de racismo. Pero yo, si fuera los clubes, pediría eso, porque ¿quién es el perjudicado? El club, no la Conmebol. Claro, pero la Conmebol te da mucho, pero también te quita. Yo por eso, yo entendí el punto de Bruno, que lo que él dice es que ante tanta campaña puede generar la reacción adversa. Claro, lo prohibido sí, pero yo no creo que este sea el caso. Yo soy un convencido de que lo que se ve es otra vez un porcentaje mínimo de lo que ocurre en todas las canchas, donde bajo el nombre del folclore han de haber casos más graves de lo que se sabe. Y entonces, que ahora, Dani, con este movimiento, efecto Vinicius, para llamarlo a algunas cosas, hay gente que ahora se anima a decir, porque antes te iban a decir, qué llorón que sos, porque no te bancado, no te aguantás que te digan NDM, no te aguantás. Ayer el técnico dice, esclavo, le gritaron. ¿Te puedo dar un ejemplo de lo que miramos fútbol a fines de los 80, principios de los 90? Sí. Antes, la pelota se iba a la tribuna y los indios se la llevaban. Desde que establecieron que se tiene que devolver la pelota, el hincha que está al lado le dice devolver la pelota, pero y nadie más lleva también pelota. Sabes que cambió. Y bueno, y ese es el punto que estamos hablando. La televisación cambió, porque viste que antes no enfocaban eso. Sí. ¿Verdad? Ahora le enfocan a la persona y vos te pero igual esto comenzó en el 2000, ya comenzó cuando establecieron que hasta que no vuelva la pelota, y no había las cámaras que hay ahora, y el hincha que está al lado, claro, los 6 que le rodean, le devolver la pelota. No, antes ¿sabes qué se hacía? Y eso puede ser un buen ejemplo como para que, claro que esto fue la zona de la barra. Claro, pero más complicado. ¿Sabes que vos se jugaba un partido en la vieja olla, o en la cancha Olimpia, o en el Defensor, en la cancha que sea? Yo recuerdo que antes se iba la pelota, y un muchachito agarraba la pelota y corría y se salía por la boca de acceso, de salida, y corría y se iba con la pelota, claro, feliz de la vida, y le aplaudían todos felices. Y eso ya está, hoy no, o sea, eso está muerto, está perimido, eso ya no existe. Pero yo me agarro, Bruno, del ejemplo de Federico, para decir que todos estos casos de racismo, como decía Juanma cuando dice, y también para grabar, repito, acá se ve lo que se graba y se publica nomás, pero hasta en los casos virales, vos no vas a escuchar una condena de los que están al lado. Dani, voy nomás por eso. Yendo a lo que hay un hincha de River que el River le iba a hacer pagar su multa, no sé qué quedó. ¿Te acuerdas? Cerro el hincha de River. Cerro quería hacer River eso le hizo acciones penales al hincha porque estaba filmado el que llevó la banana y le iba a hacer pagar su multa. Bueno, ¿sabes qué hay que hacer? Yo creo que porque no está resultando. Vamos a ver, seguir este proceso. Por ahora no está resultando, porque en distintas partes se replica a medida que se hace la campaña, a medida que esto, que tal cosa, multa contra los clubes. Estamos escuchando cada vez más problemas. Entonces, yo lo que creo es que los clubes tienen que agarrar y poner, por decirte, juega Cerro, vamos al caso de Cerro porque ese es el tema ahora. Tiene que poner 5 personas grabando. 5 personas del lado norte, 5 del sur, 5 preferencias y 5 plateas. Primera persona que grita, se le identifica, tac, ahí se le saca foto y se le hace una denuncia penal y se publica. Porque ¿qué es lo que está pasando? El
club tiene que cuidarse a sí mismo, porque evidentemente si va a depender de la predisposición, decencia o respeto de un hincha, creo que vamos a seguir recibiendo multas, se van a cerrar los estadios, los inocentes van a pagar por los pecadores, porque un pelotudo se va y grita. ¿Qué figura sería? Y si amigo, penal, le expulsar del club, no puede manchar el club. Derecho de admisión. Derecho de admisión. Sí, sí. Y le publica su cara feroz por racista. Gritó esto, acá está video. Una especie de Juan Villalba. Ahí es lo que tenés que aplicar lo del Juan Villalbismo. En serio te digo, porque no está resultando. Y publicás, amigo, porque es maleducado, qué sé yo, y le denunciarlo penalmente. Hay que buscar la figura cuando el abogado tiene que te encuentra cualquier cosa. Sí, Edgar, discúlpame. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Bruno, en la nueva olla, Pío, no era que habían cámaras por todos lados, dentro de la cancha, dentro de las graderías. Así se había dicho cuando se inauguró. Porque si eso es cierto, se le puede identificar bien a estos discriminadores que por unos pocos se le tiene que sancionar todo a un club, ¿verdad? Una vergüenza. Ya no se puede creerse a los acanes que son. Cada cosa que dicen, que proponen, no va a tener éxito jamás. Acá lo que hay que hacer es cámara, individualizar y llevarle preso a lo que hacen, directo. En este caso no hace falta ni cámara porque el tipo mismo lo se firmó. Preso, directo, vas a ver que nadie más, pero a medida que se vayan multándole a los clubes, a las asociaciones, esto, lo otro genérico, esto va a seguir. Acá hay que hay que penalizarle individualmente a la persona que hace ese acto de racismo. No hay otra salida. Totalmente de acuerdo. Acabo de decirme igualito que los oyentes pienso yo. No hay nada más paraguayo que disfrutar una Pilsen. Ahora vas a encontrar en todo el territorio nacional nuestra lata de Pilsen y a tan solo 3.000 guaraníes para que puedas disfrutar todo el mes de una recién hecha en tus asados en el tercer tiempo o haciendo lo que más te gusta. La pasión por el fútbol, acompáñala con un 900 Malbec Cabernet a un precio promocional de 11.500 guaraníes. Un vino de Mendoza con más de 100 años de trayectoria. Farmoliva, hoy viernes de grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Repasamos resultados de Copa Libertadores anoche. Olimpia le ganó 2-0 a Patronato en el grupo H. Así está la situación. Atlético Nacional 10, Olimpia 8, Patronato 3, Melgar con un punto. Por el grupo D, el Strongest de Bolivia terminó ganando su partido a Fluminense 1-0 y el Cristal empató con River 1-1. En este grupo, atención, escuchen, Fluminense es el líder, 9 puntos, Strongest tiene 6 puntos, Cristal 4 y River con 4 puntos. Grupo B, Metropolitanos perdió de local en Venezuela ante el Inter 2-1. La tabla en el grupo B, Inter 8, el Team de Colombia tiene 7 al igual que Nacional de Uruguay, sin puntos Metropolitanos de Venezuela. El panorama de la Copa Libertadores de América. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filetes de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Una cosa, Bruno, acá para erradicar todo esto es suspender al público 2 o 3 partidos así de esta magnitud y vas a ver que después se van a alinear todito. Porque ¿de qué le sirve al club, por ejemplo, meter el público,
que le grite, todo lo recaudado, más de lo recaudado otra vez la multa que recibe el club, y después mejor para el club entonces no meter público, entonces no va a tener multa y no pagar la multa, que es mucho más otra vez que las entradas que se venden. Buenas tardes, mala parte de Bruno, compañero. ¿Ya? Federico de Burro, que jugar bien. En el Shopping Mariano, tus hijos eligen y vos ganas. Con una promoción increíble, por cada compra de 150.000 guaraníes o más, generas un cupón para participar del sorteo de una Volkswagen T-Cross 0 kilómetro. Además, disfruta de sorpresas y actividades para toda la familia. En el Shopping Mariano, donde todo pasa. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Tránsito cargado en la Avenida España desde la calle Perú en un movimiento de 7 kilómetros por hora en cuanto a promedio. Te invitamos a parar en tu Petrobras favorita. No, ahora ya con promedio y todo, hermano. No, este está asesorado. No, este ya se hizo asesorar por los millennials de acá, los centennials, los... Sí, no, evidente. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. ¿Qué tal? Cierto es lo que decís, Bruno. Acabo de decir no y ahí hacen. Yo propongo que si es que yo veo que a mi lado algún tarado está diciendo o haciendo esos gestos, le cagá a patada a vos mismo, lo de ahí que se unan los otros que están por ahí también. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique El Amaro. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Se viene la fecha 20 del torneo de apertura. Mañana Trinidense va a recibir a Resistencia en el Martín Torres, 18 horas. Para el día domingo, General Caballero ante Libertad, 16 horas este partido en Carendú. Nacional va a recibir a Cerro Porteño en el Defensores del Chaco a partir de las 18:30. Para el lunes, Guaireña Guaraní, 17:30 horas en el Parque del Guairá. Acontece algo histórico. Zulma Quiñones va a ser árbitro de este partido, árbitra en este caso, del partido entre Guaireña y Guaraní. También el lunes, Olimpia Meliano se va a jugar en el Defensores del Chaco, 20 horas. Para el martes, Tacuarí Luqueño, 19 horas en Villa Elisa. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Bruno, no sirve de nada sancionar al club. Sancionar al club no te garantiza de que no vaya a ocurrir nuevamente eso. La persona individualizada tiene que ser responsable de lo que hace y de lo que dice. Y listo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi opinión es porque el club tiene que pagar la multa lo que hace el público, porque yo creo que el club no es niñero de la gente, y yo no entiendo por qué la APF o la FIFA tiene que estar haciendo la multa a los clubes, siendo que yo creo que los clubes no somos niñeros. Vea, yo Federico, nene mayor la para la Olimpia. Es con Andrés dirigió uno, ya vamos a Olimpia con este equipo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembe, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Uno, cambiando de tema, consulta para Nicho. La palabra correcta no sería árbitro mujer, porque árbitro creo que es uno solo para ambos sexos. Quiero que Nicho me corrija si es que estoy equivocado, por favor. Yo siempre digo que Paraguay debe ser uno de los países que tiene apertura con este tema de
tener una versión femenina de la palabra, ¿verdad? Hay lugares donde vos le decís fiscal, la jueza, presidenta y te miran como diciendo es una barbaridad. O sea, si aplicamos lo que dice el oyente y lo que fue el informe de Fabio. Y acá lo que mandaba Juanma también con el tema del código disciplinario de la Conmebol, para clarificar, está el tema de la reincidencia a lo que hace rato planteábamos. No es que, dependiendo del caso, es 1, 2, 10 o 3 años. O sea, hay un lapso. El problema de Cerro es que el caso anterior de Palmeiras Cerro fue hace menos de un año. Fue allá por... O sea, no, en el caso de Cerro no hay forma que se salve del tema de la reincidencia si es que entiende este caso. Eso es importante, o sea, no es acumulativo. No. Por eso, hay un año cuando se trata de una suspensión de 2 partidos. 2 años cuando se trata de orden y seguridad. 10 años cuando se trata de amaño o manipulación de partidos o corrupción. Y todos los casos que no entran en esta categoría, 3 años. O sea, hay una tabla de... Hasta tal punto después se te borra. Pero el caso de Cerro, recordemos que fue en el marco del segundo semestre del año pasado. Sí. Bruno, déjate de joder. Ni en Europa se puede controlar, pero acá en Sudamérica vamos a controlar el racismo. Déjense de joder, están soñando, no sé, con cosas imposibles. De repente un tipo que se calienta, que no es racista, ¿verdad? Pero que tiene un mal arbitraje, el equipo está jugando todo mal, ¿verdad? Y tiene problemas personales, se descarga en la cancha con un negro de mierda y por eso lo van a sancionar al club. Estupidez es lo que dicen. Cumplirle el deseo a mamá, sí se puede. Pedí el préstamo que Solar Banco tiene para vos de manera fácil y rápida. Entérate más siguiendo a Solar Banco en las redes sociales e ingresando a www.solar.com.py o contactate al 218-8000 o al asterisco 76527. Solar Banco, sí se puede. No estoy de acuerdo que le multe la Conmebol al club. Ahora, hermano, tu audio parece que no sale, está en un inodoro en el baño. O se puede usar también la árbitra o la juez. Bruno, hoy en día tenés que decir árbitro mujer de sexo femenino. No sea que entre un árbitro mujer de sexo masculino. Hay que aclarar eso, Bruno. Robin soy. Si ya no te entran más apps en el teléfono o tenés la pantalla toda destruida, tu smartphone te queda chico, pero podés aprovechar la monstruosa financiación de Tigo y durante todo mayo puedas renovar tu smartphone financiado hasta en 24 cuotas sin intereses. Aprovecha la monstruosa financiación de Tigo y renova tu smartphone. Escribinos al WhatsApp 0981-611-611. Bueno, esperemos que no tengamos que llegar a decir binario o cis. Nuestro amigo Darío de Nueva York. Aquí en una liga menor de Estados Unidos los equipos lanzaron una promoción que se llamaba Limpiemos las canchas. Los que denunciaban a los racistas mediante filmaciones tenían entradas gratis a los siguientes partidos y los agredores suspendidos de por vida y muchas veces presos. Qué interesante. O sea que si vos le filmás, por más que el otro no se da cuenta, tenés beneficio del club y la otra persona suspendida. Federico. Muy bien, Darío. No, pero ¿qué Darío? Con todo respeto a tu informante. ¿Te acuerdas que yo una vez le dije a usted que en los Estados Unidos vos te vas manejando y una persona se te adelanta nomás o hace una maniobra imprudente? Esa persona ya llama y le denuncia y en la siguiente parada ya la policía le ataca. O sea, ¿qué es lo que yo dije una vez? Que los ciudadanos mismos le denuncian a los infractores, a las personas que cometen, si pasa una luz roja, el ciudadano mismo llama, acaba de pasar luz roja, y no hay presunción de la inocencia porque el que llamó no miente, y sabes que si mintió va a decir el otro, yo no pasé, y se van a ir tipo chequeo bar y van a revisar, y peor va a ser para el que mintió y peor para el que otra vez dijo yo no pasé y pasó en rojo. Sí, o sea, discúlpame Darío, Aníque no hay posible. No. Pero yo ya dije, o sea, pero qué lindo pero él habló que puso, de ejemplo de cancha. Claro, ejemplo de cancha, pero estuviste perfecto, Darío, gracias. Claro, gracias yo creo que también el aporte estuvo perfecto, sí, porque en la cancha entonces vos le filmás y vos mismo le denunciás. No, yo recuerdo lo que vos contaste, Bruno, pero acá hay un plus del incentivo. ¿Y sabes por qué? Yo creo que el disparador fue uno de los oyentes que mandó el audio, porque acá con Federico, fuera de micrófono, charlamos sobre eso. Porque acá dijimos, no, el que está diciendo cosas racistas,
vos ves que los de al lado no lo repudian, todo lo contrario, como que lo alientan o se suman. Y allí había uno que dijo que debería el de al lado decirle, y después el famoso terminó con el tema de garrotear. Y acá, ¿sabes qué dijimos con Federico? Capaz el que denuncie va a terminar garroteado por cómo es el clima. Entonces, en ese contexto... Como pionero brasileño. Claro, y yo le dije, debería ser al revés, pero no va a faltar el que diga, es un pura hueva, te va a decir. No, atender lo que me Johnny. Acá ya vamos a tener otro problema otra vez. Acá el club va a decir al infractor, fulano te firmó y te denunció. Ese es como voy a llamar a la comisaría y viene luego la policía y le dice, acá fulano tal te denunció, le dice. Por polución sonora, por tirar cloaca, no por sé. Eso nadie quiere y ya denunciar, viene tu vecino más ebrio. Después se va la policía y vos te quedaste ahí con el vecino. No, pero para eso el club tiene que ser inteligente, habilitar una página web o un WhatsApp secreto, ¿verdad? No, pero en ese momento tiene que, Bruno, ¿de qué te sirve si al día siguiente ya salió todo eso que le gritaste? Y... No, pero en el momento que tire, pero que no el club diga, no vamos a publicar, va a ser privado. Yo así entendí tu propuesta. Claro, así tiene que ser. Ese tema de colocar en los sectores... el banco secreto bancario, dice. Claro. Esto va a ser un secreto de información del denunciante. No se le va a dar nunca la identidad, pero la denuncia va a estar contra la persona y la filmación la prueba. Eso nomás lo que yo digo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Llama al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. www.aposta.la. Apostala. Ganar lo cambia todo. Hola Bruno. Pues la alineación que dio el técnico Aguirre a muchos periodistas no le gustó, porque no había número 9, porque algunos jugadores jugaron fuera de su puesto, pero obtuvo una victoria. A lo mismo te iba y llegó la situación. Va, y opea ya, va, ella vio muy bien a Aguirre que tomó ella, no me gusta la periodista, pues. Hola Bruno, yo estoy, pero el problema es cuando... No, habla una latona directa. No, discúlpame. Yo creo que te mandó a propósito. No, a propósito me hace. Mira, escuchan vos, obvio, espera. La policía se va a irse a la cárcel. Aclaró lo que tenés, entonces ya estamos. Eres ella es la negra donde le dicen, si le lo mitad. Bruno, excelente lo que están proponiendo. Eso mismo hay que hacer también con los barras bravas. Se les filma, eso es más fácil todavía porque ellos son muchos. Se les filma, se les manda preso a la cárcel, ya no ingresan más a los estadios. Eso hicieron con los hooligans en Inglaterra, imagínate, claro que se puede. No hay que ser pesimista, pero hay que hacer ya. Dale, chau. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactarnos al 0981-930-206 en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Hoy arranca la 10ª fecha de la intermedia con los partidos siguientes. 3 de febrero recibe a Fernando Namora 18-15 y uno de los líderes, Santaní, va a recibir el 24 de septiembre de Areguá desde las 20:30 horas a orillas del Tapiracuay. Para el día domingo se presenta el otro líder en Atirá. Va a jugar ante el local el 2 de mayo. Recordando que 2 de mayo y Santaní tienen 20 puntos, Sol 17, Recoleta 16 en las principales posiciones. El Manchester ayer le goleó, será a Chelsea 4-1. Qué mal está Chelsea. Hoy para los que gustan de fútbol internacional arranca una nueva jornada 37. Ya está terminando la liga italiana. Una más y termina. Sampdoria Sassuolo 14:45. Liga portuguesa, fútbol argentino. Bruno, con el contrario de Olimpia ayer, igual sin delantero, sí jugaba todo defensor igual.